Fui metido en uno con puerta de reja, iluminado por una débil ampolleta pegada al techo. Había esperado que la comisaría estuviese llena de todos los hombres traídos del pasaje, pero quizá estaban en aquellos calabozos cerrados, de donde salían gritos vacilantes y una que otra voz firme que gritaba algo contra alguien o contra algo. Aquel en el que fui introducido por el policía, que me dijo de nuevo, por aquí, estaba ocupado por una sola persona, que yacía en el suelo, casi en el centro, los pantalones caídos y enredados en los pies, y el trasero y las piernas al aire, roncaba como si estuviera en su cama. Era, sin duda, uno de los borrachos traídos del pasaje, y digo que era uno de los borrachos porque solo un hombre en estado de embriaguez, y de profunda embriaguez, habría hecho lo que aquel, encerrado allí sintió, por lo visto, deseos de defecar, pero borracho como estaba no logró advertir que en un rincón del calabozo, que era bastante amplio, había una taza apropiada, y no viéndola y urgido por su deseo optó por desahogarse en suelo y así lo hizo, abundantemente, quedándose luego dormido. Sobre sus laureles, encima de los cuales, finalmente, se sentó, sentado, buscó mayor comodidad y se tendió de lado para dormir. Su trasero y sus muslos se veían cubiertos de excremento. El hedor era terrible. El excusado, como de comisaría, no olía a nada soportable y el excremento del borracho hería como 10.000 excusados juntos y algo más. El hedor, cosa curiosa, recordaba el que las cantinas del pasaje producían y arrojaban sin cesar hacia la calle, ese olor vinagre, como de cebollas en escabeche y vino fuerte, un olor picante que hería las mucosas. El borracho lo había traído consigo, pero si aquel hedía, este desgarraba. Me sentía rodeado de una gran soledad y el hombre tendido en el suelo contribuía a aumentarla, no me parecía un hombre sino un animal, menos que un animal, una bestia, menos que una bestia, no sé qué. Pensé, sin embargo, que, salvo el hedor, aquello era lo mejor que podía ocurrirme, porque ¿qué habría hecho si lo hubiese encontrado borracho y despierto? ¿Qué me habría dicho y qué habría podido contestarle? Pensé también que de haberle visto unas horas antes, en el motín, me hubiese parecido, viéndole correr o ejecutar alguna acción ágil o apasionada, un ser lleno de simpatía y de fuerza, quizás y valiente. Ahora, embargada su alma por el alcohol, era solo una bestia hedionda y allí yacía, también en soledad, una soledad sumergida en mierda. Las cantinas continuarían abiertas, con sus grandes planos, sus camareras, sus centenares de botellones de morado vino o de rosada chicha y aquí estaba el fruto de ellas, tendido en el suelo, durmiendo y con el trasero a la vista. Ignoro por qué, aquel hombre me intimidó, al entrar pasé junto a él en puntos de pie, mirándolo de reojo. El policía por su parte, se quedó un momento junto a la reja, después de cerrar, mirando también. Antes de irse, pasó sus ojos del borracho a mí, dándome una breve mirada, una mirada que, no decía nada, como si nada hubiese visto o visto algo que estaba fuera de la sensibilidad humana. Tal vez sus ojos estaban ya curtidos para siempre. Me senté en la tarima, buscando un lugar desde el cual pudiera evitar la vista de aquel hombre, cuyo aspecto me llenaba de una terrible vergüenza, no porque hubiese impudicia en ello, sino porque había inconsciencia, el hecho de que no supiera ni pudiera saber el estado en que se encontraba, era lo que me producía aquella sensación, me parecía que, por mi parte, tenía alguna culpa en ello, no sé en qué, y seguramente no la tenía, pero no podía estar tranquilo, se me figuraba que también estaba. Como él, con las piernas y el trasero al aire, que su trasero y sus muslos eran los míos y los de todos los hombres. ¿Pero qué podía hacer? Intentar despertarlo, limpiarlo, vestirlo, estando en el estado de embriaguez en que estaba, era una locura, se daría vuelta en contra del que intentase hacerlo, pelaría con él, le atribuiría quién sabe qué intenciones y por fin daría unos horrorosos aullidos, vendrían los policías y uno debería explicar por qué y cómo aquel hombre se encontraba con los pantalones abajo y el culo al fresco, es posible que no lo creyeran, ¿cómo puede un hombre llegar a ese estado? No. Por otra parte, ¿cómo se las iría a arreglar, por sí mismo, cuando se le pasara la borrachera y advirtiera el estado en que se encontraba? No quise ni pensar en ello. Durante unas 2 horas estuve allí, intimidado y arrinconado por ese hombre y sus nalgas, blancas y gordas, llenas de inmundicia. Al cabo de ese tiempo reapareció el policía, el mismo de él, por aquí, y abrió la puerta y me miró. Noté que hacía lo posible, ahora, por no ver al borracho. Venga para acá, me dijo, con una extraña voz, entre compasiva y tierna. Me levanté, pasé en puntillas junto al borracho y salí del calabozo. El policía, mientras cerraba, no pudo impedir que sus ojos miraran a aquel ser, atrayente y repelente al mismo tiempo. Por fin, sacando la llave del candado que aseguraba las cadenas con que cerraba el calabozo, dijo, encogiéndose de hombros y dándome una mirada de comprensión. Por la madre, no, que un hombre pueda llegar a ese estado. Era a principios de otoño y el cielo estaba negro y estrellado, hacía un poco de frío. Quédese aquí, me dijo el policía, dirigiéndose hacia los calabozos con puertas de madera. Allí quedé, mirando al cielo y respirando profundamente, queriendo expulsar de las mucosas el recuerdo del hedor. El policía, tras de buscar entre sus llaves la que necesitaba, abrió uno de los calabozos, un chorro de luz escapó hacia el patio, miré hacia adentro, tal vez una docena de hombres se hacinaba allí, se veía a varios tendidos, como durmiendo, los demás, sentados en las orillas de la tarima, parecían enormes patos laíls. A ver, los revoltosos, para afuera. Sí, todos. ¿Por qué lo trajeron a usted? También. Claro, ninguno ha hecho nada, pobrecitos, yo tampoco, y aquí estoy. No. Los borrachos se quedan, que se les pase la mona. ¿A dónde van? A la sección de seguridad y después al juzgado. La noche es larga, niños, y es mejor pasarla en cama. Puchas, si yo pudiera. Ya, vamos. Los hombres salieron de uno en uno, encandilados,
refregándose los ojos, bostezando, desperezándose y echando tal cual escalofrío. Algunos tosían y escupían con violencia. Eran los mismos hombres del motín, obreros, jornaleros, vendedores ambulantes o gente de la bahía, que se había dejado arrastrar por la tormenta, participando en ella y luego, en esta o en aquella circunstancia, caído en manos de la policía. Ninguno parecía asustado o apesadumbrado por su situación. Fuese lo que fuera lo que habían hecho, no era nada grave y parecían saberlo. Por lo demás, no sería la primera vez que estaban presos. Es difícil que un hombre del pueblo no lo haya estado alguna vez o varias veces, son tantas las causas: desorden, embriaguez, equivocaciones, huelgas, riñas o pequeñas y a veces inocentes complicidades en hechos de poca importancia. Pónganse ahí, todos juntos, indicó el policía, dirigiéndose después hacia otro calabozo. Los hombres se acercaron y nos miramos con aire tranquilo, como de camaradería. Estábamos detenidos por la misma causa. En pocos momentos la reunión alcanzó a unos 30 hombres que el policía procedió a seleccionar. Los borrachos se quedaban, los detenidos por delitos comunes, también, solo los del motín debían estar allí. Usted, no, los revoltosos, no más, no hay que juntar a los pillos con los honrados ni a los borrachos con los sosegados. Tenía un criterio parecido al del hombre cuadrado, cada uno en su lugar. Algunos hombres volvieron al calabozo. Listos, anunció el policía a través de la reja que cerraba el patio. Ya están todos. 3 o 4 policías, también bostezando, tiritando, desperezándose y echando uno que otro escalofrío, entraron al patio y nos hicieron formar de a dos en fondo. Vamos, mandó el oficial, que vigilaba la maniobra desde la puerta de la sala de guardia. Adelante. Se abrió la puerta de reja y avanzamos. En la calle esperaban 2 coches policiales y en ellos, escoltados por los vigilantes, entramos, repartiéndonos en los asientos. Se cerró la puerta, se corrió una barra y se escuchó el cerrar de un candado. Caminando. No se veía nada, a pesar de que el coche tenía unas como persianas fijas, que dejaban entrar un poco de luz y aire. Los hombres empezaron a charlar. Puchas, Mele, tengo frío y hambre. ¿Para qué más? Con eso tiene suficiente. ¿Quién tiene un cigarrillo? Aquí hay, saque. ¿Dónde? No veo nada. Aquí. Se encendieron algunos fósforos y durante un instante pude ver los rostros de mis compañeros, pero la luz duró poco y volvieron las tinieblas mientras el coche rodaba por las calles. ¿Por dónde vamos? Creo que es la Avenida Independencia. Bueno, ¿y qué va a pasar? No sería raro que nos condenaran por borrachos, 5 días. Y yo que tenía un buen trabajito. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Se encendía aquí y allá el fuego de los cigarrillos. En menos de un mes he caído 2 veces preso. Puede ser que no me toque ahora el mismo juez. ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasa al pobre? Estaba con unos amigos, tomando unos tragos y cantando en casa de un compadre, cuando se abrió la puerta y entraron varios policías. No estábamos ni borrachos. ¿Qué pasa? Todos detenidos. Va. ¿Y por qué? Por ebriedad y escándalo. Esta sí que es buena. Si hubiéramos estado borrachos o siquiera a medio filo, se habría armado la tremenda, pero, no, estábamos tranquilos. Total, 5 días de detención o 5 pesos de multa. Pagamos y salimos. -7. Al bajar del coche miramos hacia un lado y otro, con esa mirada del preso que no se sabe qué busca o qué quiere, si despedirse de la libertad o reconocer en qué sitio se encuentra. La calle estaba desierta, a la izquierda se veían, muy próximos, los cerros, iluminados en las superficies planas, obscuros en las quebradas, a la derecha se adivinaba, tras unos galpones, el mar, luces rojas, verdes y blancas, oscilando en el aire, lo delataban. Allí estaba el mar, ese mar que los hombres archivadores, como si les perteneciera, me negaban, ese mar que me atraía, que podía contemplar durante días enteros, desde el alba hasta el anochecer, pues un pájaro, un barco, un bote, una boya, un lanchón, un humo que se acercaba, se alejaba o permanecía, y aún sin pájaros ni barcos, sin botes y sin boyas, sin lanchones o sin humo, siempre mostraba algo diverso, un color, una rizadura, una nube, el rastro de una corriente, sin contar con el viento, con el que juega, excitándose. Entre ellos con sus ráfagas y sus rizaduras, sus latigazos y sus ondulaciones, sus súbitos cambios y sus floreadas olas y su espuma volando sobre la cresta. La sección de investigaciones, en cambio, era un edificio sin gran atractivo, el piso estaba en desnivel con la acera y era necesario bajar 2 o 3 escalones para alcanzarlo y llegar ante la puerta, con pequeños vidrios de colores, que daba entrada a un zaguán oscuro y frío. A la izquierda se abría la puerta de una pieza iluminada por una luz pegada al techo, como la del calabozo. Pasen. La oficina era pequeña y la llenamos de una vez, dejando en el zaguán a varios hombres que no cupieron. Se veía allí un escritorio con cubierta de felpa verde, rasgada aquí y allá, entre sus roturas, un tintero, un cenicero de cobre y trozos de papeles, sobre la pared del fondo un estante lleno de altos libros, archivadores, seguramente 2 o 3 sillas, un sillón y un hombre bajo, de color opaco, pelo ceniciento y rostro picoteado, ojos turbios y labios secos, más bien pobremente vestido. El cuello de su camisa mostraba algunas hilachas, que nos recibió con cara de pocos amigos. Estaba ante un pupitre cubierto por un gran libraco, y dijo, humedeciendo en el tintero una pluma, vamos a ver, de a uno, ¿cómo se llama usted? Los demás inclinamos la cabeza o estiramos el cuello para ver qué haría el hombrecillo. El interpelado contestó. Rogelio Sánchez. Profesión. ¿Qué? ¿En qué trabaja? Hay lanchero. ¿Ha estado detenido alguna vez? Sí, varias. ¿Por qué? Rogelio Sánchez, alto y huesudo, de cara inocente, sonrió con una gran sonrisa.
Sus labios eran pálidos y grandes sus dientes. No me acuerdo. Robo con fractura. ¿Cómo se le ocurre? Contrabando. No. Embriaguez. Sí, algo así, riña. Pelea. También, supoco. ¿Dónde vive? Cerro Mariposa, Conventillo El Álamo, pieza 14. ¿Le han tomado impresiones digitales? Sí, claro, ya he tocado el piano. No ha tenido condenas. Ninguna. Ha sido procesado. ¿No tiene algún sobrenombre? Sí, me llaman Don Roge. Ese no es sobrenombre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué lo traen ahora? Don Roge, que había contestado con facilidad a todas las preguntas, no supo qué responder a aquella y volvió la cabeza hacia uno de los gendarmes. ¿Por qué lo traían? El gendarme contestó: desorden y atentado contra la propiedad. Bueno, comparte al juzgado. El otro. Rogelio Sánchez, asustado por aquel cargo, que no entendía, se apartó. Alberto Contreras, pintor, Cerro Polanco, Callejón La 21, sí, por ebriedad, casado, no tengo sobrenombre. El hombre opaco y picoteado, que escribía con gran rapidez, afirmó la lapicera en el tintero, volvió la cabeza y miró detenidamente al pintor Alberto Contreras. Es malo negar el sobrenombre, dijo. Es más fácil encontrar a un individuo por su apodo que por su apelativo. Pero no tengo. ¿Qué quiere que le haga? Alberto Contreras era rechoncho, de color pardo, ojos redondos, cara abotagada y cuello corto, hablaba, además, huecamente. Es raro, comentó el empleado, que en ese momento pareció recordar que tenía dentadura, pues se chupó una muela con gran ruido. Con esa cara debería tener alguno. ¿El que sigue? Prudencio Martínez, Cerro Los Placeres, calle La Marina, número 809, comerciante, soltero. Sobrenombre. No tengo. El empleado soltó de nuevo la lapicera y se irguió, molesto: tampoco tiene sobrenombre. ¿De dónde salen ustedes? Del Ministerio de Hacienda. Prudencio Martínez, que lucía un sucio guardapolvo, lo miró asombrado. El cagatinta hizo un movimiento negativo con la cabeza y volvió la cara hacia el librote, chupándose de nuevo la muela. Una carie le molestaba y quizá creía que chupándola lograría que lo dejara en paz. Se quejó: nadie tiene sobrenombre. Los demás datos lo eran indiferentes: el nombre, el domicilio, el oficio, el estado civil, no tenían importancia y no decían nada, no expresaban carácter ni distinguían a nadie. El apodo, sí. Cientos de personas, individuos, como decía él, vivirían en la calle La Marina, en el conventillo del Álamo o en el callejón La 21, y otras tantas serían comerciantes, pintores o lancheros y se llamarían Alberto, Prudencio o Rogelio, pero no habría dos que llevaran el mismo apodo. Hay muchos hombres que no saben el nombre de su compañero de trabajo o de su vecino, ninguno, sin embargo, ignora su sobrenombre, y cuando no lo tienen, se lo ponen. Es tan fácil. Y es más cómodo. El sobrenombre parecía ser la única y mejor preocupación del empleado, y era, según veíamos, lo que anotaba con más gusto. Por nuestra parte, y a medida que avanzaba el interrogatorio, le encontramos razón: el sobrenombre era lo único que tenía algo de vida y de carácter en medio de aquel sucederse de estúpidas y parecidas preguntas y respuestas. Por eso me gustan los ladrones, dijo el hombrecillo. Ninguno deja de tener apodo. Cada vez que caen presos se cambian nombre y apellido y muchos tienen ya 20 o 30, pero nunca se cambian el apodo, no pueden, no les pertenece y dejarían de ser ellos mismos. ¿Quién sabe el nombre del cara de águila? Nadie, ni su madre, que lo bautizó. Todo Chile, sin embargo, conoce su apodo. Volvió a chuparse la muela, la caries no le dejaba tranquilo, aunque tal vez no le doliera, pero extrañaba el agujero en la dentadura y ya que no podía llenarlo quería, por lo menos, vaciarlo de lo que suponía que lo llenaba o manaba de él. Discutió con varios de los detenidos, que manifestaron y sostuvieron, tal vez con un poco de terquedad, no tener alias alguno: unos ojos redondos y vivos, almendrados o dormidos, un cuello corto y grueso o bien uno largo y delgado, unas piernas desmesuradas o precarias, un modo de hablar, un ceceo, una vacilación en las vocales o en las consonantes, un tono gutural o hueco, unos bigotes así, un pelo acá, lo hacían entrar en sospechas. ¿Cómo era posible que no tuviese sobrenombre? Bautizó a 2 o 3 con apodos que arrancaron risas a los detenidos, tan acertados o tan graciosos eran, y hasta los propios beneficiados rieron, aceptándolos como buenos. Uno de ellos, sin embargo, a quien apodó la foca por sus ojos redondos y sus bigotes en rastrillo, preguntó al empleado, con ánimo de molestarlo. ¿Y a usted, cómo lo llaman? El empleado contestó sonriendo y sin empacho: el cagada de mosca. Reímos y la risa hizo que el hombrecillo se animara y bautizara a todos, discutiendo con los que tenían un alias inadecuado, alias que no podían defender, ya que no se lo habían puesto ellos mismos, pero con el que se sentían, si no a gusto, acostumbrados. Un cambio produciría confusión. El palo de ajo. Pero si aquí lo llamamos el vela de sebo, sí, es cierto, suspiró. Pero el sapo. A usted deberían llamarlo el botijo. Permanecimos allí mientras se filiaba a unos y se tomaban las impresiones digitales a otros. Por fin, todo terminado y aburridos por el plantón, se nos ordenó avanzar por el zaguán. Los policías que nos trajeron se marcharon y otros nuevos se encargaron de nosotros. Adelante, adelante, derecho, no más. Durante aquel largo rato, 1 hora, 2 quizá, no apareció por allí nadie excepto un agente, que nos miró como si fuéramos mercaderías que deseara reconocer que manifestara por nosotros no un interés humano, que habría sido mucho pedir, pero ni siquiera un interés jurídico. El agente no tendría más que un interés policial. Los detenidos, por lo demás, no parecían echar nada de menos y ninguno dijo algo que hiciera creer que pedía una explicación o que quería darla. Nada.
Al otro lado del zaguán había varias piezas y en ellas se sentían voces y ruidos de pasos, sonar de timbres y conversaciones por teléfono. Las puertas se abrieron una que otra vez y varios hombres salieron o entraron, entre ellos el agente Mirón. El zaguán se volcaba en un patio empedrado con piedras de río y sumergido en una impresionante oscuridad. No se veía allí nada y tampoco se oía nada. Una voz, una risa, una tos. Nos pareció que entrábamos a un túnel y nos detuvimos, atajados por la oscuridad como por una pared. Los policías, que parecían saberse de memoria todo lo que yacía en esa bóveda, nos empujaron, a la izquierda, a la izquierda. No se ve nada, dijo alguien. ¿Y qué quieren ver?, preguntó una voz, que no se supo si era la de un detenido o la de un gendarme. Por aquí. Avanzamos unos pasos más, sentimos que abrían una puerta y nos detuvimos con la sensación de que íbamos a ser enterrados vivos. No nos distinguíamos ya y empezábamos a experimentar desagrado al rozarnos unos con otros. Nos empujaron de nuevo y entramos más en la oscuridad, dándonos cuenta por el ruido de una puerta que se cerraba, de que estábamos ya en la tumba, cloaca o calabozo que se nos tenía reservado y cuyo tamaño y forma estaban también hundidos en la sombra. Nos quedamos de pie en silencio, sintiéndonos definitivamente extraños entre nosotros. No había ya rostros, no había ya cuerpos, no había ya voces. El silencio y la oscuridad nos separaban y anulaban, nos perdíamos unos para otros y al perdernos nos desconocíamos. Por lo demás, el hombre que rozaba nuestro brazo o aquel cuya espalda sentíamos contra nuestro hombro, había venido con nosotros o estaba allí antes de nuestra llegada. Si estaba ya, ¿quién era? Durante un largo rato permanecí en el sitio en que quedara al cerrarse la puerta, pero no podía estar así toda la noche. Era preciso encontrar por lo menos un muro en que afirmarme. ¿Dónde estaban los muros? Intenté penetrar la oscuridad y me fue imposible. Me parecía, en ciertos momentos, que no existían muros sino rejas, exclusivamente rejas, como en una jaula para animales. En otros, que el calabozo estaba dividido por algo como oscuros velos, inútilmente delgados. Cerré los ojos y cuando los abrí percibí ciertos resplandores, muy tenues, que flotaban en el aire y que se desplazaban con lentitud, desvaneciéndose y reapareciendo. Cerré de nuevo los ojos, y mientras los mantenía cerrados me di cuenta de que los resplandores continuaban apareciendo y desapareciendo, se producían en mis ojos. Aquello me convenció de la inutilidad de mis esfuerzos y decidí avanzar hacia donde fuese. Di un paso hacia la derecha y mi pie tropezó con algo que se recogió con rapidez. Cuidado, murmuró una voz ronca. Alguien estaba tendido allí. Quedé otra vez inmóvil y tras un momento de espera intenté moverme hacia otro lado, alargué el pie y toqué el suelo. Estaba despejado. Estaría muy lejos de algún muro. Abrí los brazos y giré el cuerpo. 2 personas estaban de pie al alcance de mis manos, una a mi frente y otra a la izquierda. Tal vez buscaban también los muros o un hueco en el suelo, no para tenderse, seguramente, sino siquiera para sentarse, y me los imaginé, indecisos, girando la cabeza y alargando los brazos en la oscuridad. Uno de ellos, al ser tocado, murmuró irónicamente, va. ¿Y este? Vagué largo rato por aquel calabozo. Por fin, al estirar los brazos, di con 2 muros, un rincón. Estaría desocupado. Di un paso hacia adelante, convencido de que tropezaría o alguien que me echaría una maldición y tropecé, en efecto, pero no con un ser humano, sino con algo duro que no se recogió ni habló. Toqué con el pie y me di cuenta de que se trataba de objetos de pequeño tamaño. Hice presión y se corrieron. Avancé un medio paso y encontré la orilla. Me incliné y palpé. Eran ladrillos, por lo menos tenían forma de tales, aunque me sorprendió su frialdad y su rugosa superficie. Suspiré, como si acabara de realizar un trabajo que exigiera un gran esfuerzo físico o una gran concentración mental y me incliné, giré en el aire y descendí hacia el suelo, sentándome sobre los presuntos ladrillos, que se desperdigaron un poco, pero que logré reunir. Ya tenía un asiento y ahí me quedé, quieto, procurando averiguar algo del sitio en que me encontraba. Recordé a mis compañeros de esa noche, ¿qué sería de ellos? Andarían aún vagando en la oscuridad, a tientas, ciegos, tropezando entre ellos y con los hombres que, según me parecía, estaban tendidos en el suelo, aquí y allá. Eran como 30, donde estaban metidos, si es que se habían metido en alguna parte. Tan impresionante como la oscuridad era el silencio, no se oían voces, toses, eructos, ronquidos ni nada de lo que el hombre produce cuando está despierto o cuando duerme. Como si se hubieran puesto de acuerdo, los hombres que estaban allí antes de nuestra llegada permanecían silenciosos, dormían. Estaban despiertos. Si dormían, ¿por qué no roncaban? Y si estaban despiertos, ¿por qué no hablaban ni fumaban ni tosían ni se movían? En un calabozo en que hay 30 o 50 hombres, o aún menos, siempre hay 1 o 2 que no duermen y que fuman o conversan. ¿Y cuántos eran? 2, 3, 50, 1000. Al cabo de un largo rato y mientras me dedicaba a cerrar los ojos con la esperanza de que se acostumbraran a la oscuridad y me permitieran ver algo a pesar de que no veía sino los mismos resplandores del principio, oí cerca de mí una respiración pesada y regular, un hombre, seguramente tendido en el suelo, en el duro suelo, ya que no era previsible que hubiese allí camas, se entregaba al sueño. En ese mismo instante sentí, no sé cómo, que alguien se acercaba a mí. Quizá la oscuridad aumentó al ponerse el hombre frente a donde yo estaba o quizá mi olfato indicó su aproximación. Un individuo avanzaba en la oscuridad. Sentí un estremecimiento y muchas preguntas surgieron en mi mente. ¿Quién sería y qué querría o buscaba? ¿Sería de los míos? ¿Lo retendría o lo dejaría pasar? Si no era de los míos y buscaba algo que yo no podía saber qué era, y que podía ser algo desagradable, pasaría un mal momento. Estaba, es cierto, sentado sobre un montón de duros ladrillos, buenos proyectiles o armas, pero ignoraba si el hombre llevaría en sus manos algo más duro aún. Ya estaba detenido ante mí. Si era de los míos cometería una crueldad dejándolo pasar de largo, y... Haciendo un esfuerzo y mientras tomaba con la mano derecha uno de los ladrillos, estiré el brazo izquierdo y me erguí hasta quedar casi de pie, doblado el busto hacia adelante, tropecé con un brazo,
Corrí la mano y tomé una muñeca. El hombre tuvo un sobresalto y eso me tranquilizó, tampoco las tenía todas consigo. Tiré de la muñeca hacia abajo y hacia la derecha, queriendo indicarle que había allí un lugar disponible, y el hombre, tras un instante de vacilación, tanteó el lugar con el pie y se agachó. Lo solté entonces, pero, estirando el brazo al azar, aunque calculando en la sombra la dirección en que el mío se retiraba, alcanzó a tomarme la mano, sobre cuyo dorso golpeó suavemente con sus dedos, susurró, gracias, compañerito, y se hundió en la oscuridad y en el silencio. No había más que esperar y decidí no hacer nuevos esfuerzos para ver o para oír. ¿Y qué quieren ver?, había preguntado la voz. Ahí quedé, inmóvil, sentado sobre los ladrillos, la cabeza entre las manos, cerrados los ojos, que no me servían para nada. Hacía calor y el aire se sentía pesado. ¿Qué hora sería? Las 3. Las 4. ¿Hasta qué horas estaríamos encerrados allí? ¿A dónde nos llevarían después y qué ocurriría? Apareció en mi mente el pasado, todo seguía igual en él, mi madre, mi padre, mis hermanos, estos se movían y aquellos estaban inmóviles y todos me miraban, pero me miraban desde alguna parte iluminada, desde la acera de una calle, desde la puerta de una casa, desde la orilla de un río, desde una habitación iluminada por una lámpara de suave luz y de blanca pantalla. No podían hacer nada por mí y yo no podía hacer otra cosa que mirarlos desde la sombra, de uno en uno, recorriendo sus rostros y sus cuerpos, observando sus movimientos y recordando sus llantos o sus sonrisas. Los ojos de mi madre me miraban desde un sitio más lejano y estaban como inmóviles. Algo corrió rápidamente por mi pescuezo, me estremecí y el pasado se desvaneció, doblé el brazo y tomé algo pequeño y vivo que mantuve durante un segundo entre mis dedos y que arrojé luego al aire, era suave al tacto y redondo de forma, una cucharada, de seguro. Me refregué el pescuezo con dureza y dudé entre quedarme allí o buscar un nuevo lugar, me retuve, todos serían iguales, y si no lo eran, no había cómo elegir. Quizás se tratara de una única cucaracha, perdida también en la oscuridad. Permanecí, pues, en actitud de espera, con el pescuezo tieso, algo vendría. Instantes después un nuevo insecto se movió sobre mi nuca, su roce fue más suave y más liviano que el del anterior, volví a echar mano, lo tomé y sentí que se me deshacía entre los dedos, una chinche. Me olí la mano, sí, lo era, mejor dicho, había sido, estaba sentado sobre una fábrica de insectos. Me erguí y junto con erguirme sentí que una rápida transpiración empezaba a brotar de mi cuerpo, mientras algo me subía a la garganta. Erguido, miré hacia un lado y otro y pude ver, con gran sorpresa, que frente a mí, en línea oblicua, había una puerta de reja, tal vez la emoción aumentaba mi capacidad visual. Me dirigí hacia ella sin vacilar, tropezando en el trayecto con alguien tendido en el suelo, que gruñó, pero al que no hice el menor caso, una desesperación nerviosa empezaba a tomarme y no me hubiese importado pelearme con cualquiera. La puerta tenía gruesos y tableados barrotes y estaba asegurada por un candado y una cerradura, estúpidamente traté de remecerla, pero, claro está, no se movió ni hizo ruido alguno, mi desesperación aumentó, no me quedaría allí, de quedarme, sufriría una fatiga o un ataque nervioso, no tenía miedo, pero sí angustia, tomé el candado, que colgaba de una cadena, y lo azoté contra el latón de la cerradura, produciendo un ruido que vibró secamente en la noche, extendiéndose en la oscuridad, oí que varias personas gruñían, lanzaban suspiros o decían algunas palabras, despertaban sobresaltadas. No hubo respuesta. Volví a golpear con más fuerza y grité, además. La gente volvió a moverse, a suspirar y a gruñir y alguien gritó, preguntando por qué metía tanta bulla, no hice caso y volví a golpear y a gritar, ya temeroso de que nadie respondiera y tuviese que quedarme allí, fracasado y rabioso. Oí unos pasos. Sin embargo, y alguien salió al patio, preguntando con voz fuerte. ¿Qué pasa? Aquí, por favor, llamé. El hombre avanzó hacia el calabozo y se acercó a la puerta, veía, al parecer, en aquella oscuridad. ¿Qué le ha pasado?, me preguntó, con una voz mucho más suave de lo que esperaba. Sáqueme de aquí, no me siento bien. Está enfermo. Ahora lo veía, aunque solo en bulto, un gendarme, su cara era una mancha oscura y sin rasgos, por su parte, se inclinó y me miró de abajo arriba, queriendo distinguir mi cara. Creo que me va a dar una fatiga, déjeme salir al patio. Echó mano al llavero y abrió primero el candado y luego la cerradura, la puerta giró, lanzando un pequeño chirrido de sierra, y salí. El gendarme volvió a cerrar, guardó su llavero y dijo, quédese por aquí, pero no vuelva a gritar. Se fue. Todo transcurrió con gran suavidad y fue sentido más que visto por mí. Allí quedé. Un soplo de viento, una brisilla, me recorrió la cara, me tranquilicé y di unos pasos. Me pareció, por la oscuridad que había, que el patio tendría techo, pero aquella brisilla me hizo levantar la cabeza y mirar, un enorme y negro cielo refulgía arriba. Sentí un escalofrío y estornudé. La transpiración había cesado. Registré mis bolsillos y hallé 2 cigarrillos. Medios deshechos y fósforos, fumé y caminé por el patio, mirando de vez en cuando hacia arriba. Había altos muros alrededor del patiecillo y vi cómo terminaban contra el cielo. No tenía sueño, me sentía liviano, casi feliz y ni por un momento se me ocurrió la idea de escaparme, no podía pagar al gendarme con una tan mala moneda, por lo demás, quizás si él sabía, al dejarme solo en el patio, que no podría escapar, estaba en una sección de investigaciones y no en una feria de entretenimientos. No volví a pensar en lo que sucedería al día siguiente y empecé a pasearme por el patio y a recordar a mi amigo. Sonreí y me detuve, me pareció oír su voz al contar su segundo viaje. -8. Y una noche en que me encontraba en mi pieza, asomado a la ventana, mirando el cielo nocturno, vi que 2 personas marchaban lentamente por la acera, llevaban mochilas a la espalda. Esto me puso nervioso. La casa está junto a una línea de ferrocarril por donde pasan los trenes que van a Valparaíso y a los Andes, mi pieza está en el segundo piso y su ventana da hacia esa línea.
Las dos personas conversaban y reconocí sus voces, eran antiguos compañeros de colegio. Era verano y la brisa agitaba el follaje de los sombríos árboles. Cuando pasaron bajo la ventana los llamé. Y Pinza. González. Se detuvieron y levantaron la cabeza, aunque sin verme, pues yo estaba oculto por las ramas, me reconocieron, sin embargo, por la voz y porque sabían que, desde muchos años vivía allí. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. ¿Para dónde van? Para la Argentina. ¿A qué? No contestaron, ¿qué explicación iban a dar? Nos vamos, nada más. Allí se quedaron, con el rostro vuelto hacia arriba, iluminados por la luz de un foco que a mí me dejaba en la penumbra. Durante unos segundos sentí que mis pensamientos volaban hacia todas partes, como una bandada de aves desperdigadas por un tiro de escopeta: Argentina, el espacio libre, la cordillera, la pampa, los días sin prisa y sin libros de texto. Estábamos a principios de enero y la brisa de las montañas soplaba en las tardes hacia el mar. Sentí que una oleada de sangre me subía a la cabeza. Espérenme. Allí se quedaron, conversando, en tanto yo buscaba mis ropas en la obscuridad, hacía un atado con ellas y las lanzaba hacia la calle, con el gesto del marinero que desde la borda lanza su saco hacia el muelle, al abandonar el barco. Las recogieron. Bajé la escalera, mi padre leía en el salón y mi madrastra, con su rostro hermoso y triste, hacía una labor de bordado. Ninguno de los dos hablaba. Mi padre levantó la cabeza. ¿Para dónde vas? A dar una vuelta por ahí, no te demores, ya son más de las 10. Volveré enseguida. Y salí, demoré año y medio en volver. Al amanecer dormíamos en las afueras de la ciudad de los Andes, tirados en el suelo, al abrigo de unos arbustos, y 4 días más tarde estaba a 300 kilómetros de mi casa, bajando hacia Mendoza, en compañía de aquellos compañeros a quienes hube de llevar, en algunas partes, casi en brazos, pues se lastimaron los pies de una manera horrorosa, tuve que lavarlos, vestirlos y hacerles de comer, eran completamente inútiles para la lucha al aire libre. Si no hubiese ido con ellos, habrían muerto en la cordillera, como si en vez de hombres hechos y derechos se tratara de niños. Uno de ellos entró a Mendoza con su aspecto que habría ablandado el corazón de una hiena, afirmado en mi hombro, barbudo, sucio, derrengado y con un pie envuelto en un trozo de arpillera, mientras el otro, González, apoyado en un palo, no seguía, próximo a soltar el llanto con una apariencia que, salvo en lo que respecta al pie, no tenían nada que envidiarle al otro. Ambos parecían arrancados a las garras de la muerte en un terremoto o diluvio universal. Pero esto era frente a la naturaleza, cuando debían valerse de sus piernas, de sus brazos, de sus músculos. Luchando contra un ambiente adverso. En la ciudad me resultaron distintos, pero tanto, que me dejaron asombrado. Era un par de truchimanes capaces de embaucar al Padre Eterno, si es que hay algún padre que pueda ser eterno, llenos de astucias y de argucias, incansables para divertirse, para comer, para beber, para reírse. Parecían haber estado presos o amarrados durante 20 años y haber recuperado su libertad solo el día anterior o 5 minutos antes. En Mendoza me convertí en su protegido, pues no olvidaron las atenciones que tuve con ellos en los momentos difíciles. Allí descubrieron cómo se podía vivir de los demás y lo pusieron en práctica con una decisión pasmosa, es decir, descubrieron que en el mundo existía la libertad de comercio y que ellos, como cualesquiera otros, podían ejercerla sin más que tener las agallas y los medios de hacerlo, y medios no les faltaron, así como no les faltan a quienes tienes idénticas agallas, en grande o en pequeño. Se dedicaron al comercio de joyas baratas, por supuesto, relojes de níquel o de plata, prendedores de similor, anillos con unas piedras capaces de dejar bizcos, por lo malas, a todos los joyeros de Ámsterdam, joyas que cualquiera podía comprar en Úmbrica con acento braca a precios bajísimos, pero que, ofrecidas por ellos con el arte con que lo hacían, alcanzaban precios bastante por encima del verdadero. Ese arte debía pagarse, así como hay que pagar los escaparates lujosos y los horteras bien vestidos. La treta era muy sencilla y yo mismo colaboré con ellos en 2 a 3 ocasiones, asombrado de lo fácil que resultaba comerciar. Solo se necesitaba resolución y dominio de sí mismo. Señor, tengo un buen reloj que vender. Regalado. Es recuerdo de familia. A la voz de recuerdo de familia, el cliente, a quien no impresionaban las palabras buen reloj, ni regalado, se detenía, excepto cuando tenía ideas propias sobre la familia y sobre los recuerdos que algunas suelen dejar. ¿Un reloj? Sí. Se interesaría por verlo. Un momento de duda. Será muy caro. Creía que los recuerdos de familia son siempre valiosos y la pregunta, más que pregunta, parecía una petición de clemencia. No, es decir, es buen reloj y lo vendo solo porque tengo un apuro muy grande, mi madre está enferma. La evocación de la madre era casi siempre decisiva. Veamos, susurraba el posible comprador, como si se tratara de una conspiración. Aquí está, decía el vendedor, con igual soplo de voz. Sacaba el reloj, comprado el día anterior en la compraventa que un viejo judío, amante de la grapa, tenía frente a la estación de ferrocarril, y después de dar una mirada en redondo, como si se tratara de ocultar algo que había interés público en ocultar, lo mostraba. Era un reloj más vulgar que el de una oficina de correos, pero el hecho de que se ofreciera con esa voz y asegurando que era un recuerdo de familia, le daba una impagable apariencia de reliquia. El cliente lo miraba con curiosidad y con interés, aunque con una vaga desconfianza, como se mira quizá a todo lo que se presenta como reliquia. Como viejo, el reloj lo era, y andaba más por tradición y por inercia que por propia iniciativa. Perteneció a mi abuelo, se lo vendió un sargento negro, de las tropas que atravesaron la cordillera con el general San Martín. Parece que fue robado en el saqueo que hicieron algunos desalmados en la casa de un godo. Aquí debía bajarse la voz, las palabras godo y saqueo hacían subir el precio del cachivache. ¿Y cuánto? Por ser usted, respondía el vendedor, como si conociera al cliente desde 20 años atrás, se lo doy en 18 pesos.
Súbitamente, el hombre perdía interés y con razón, pues el reloj, aunque hubiese sido todo lo que de él se decía, no costaba más de 4 pesos y cualquiera habría podido adquirirlo por 3 en el bric-a-brac más cercano. No lo vendería si mi madre no estuviese enferma, decía el vendedor con voz compungida. Tengo que mandar a hacer una receta y comprarle algo de comer. No daría 15 pesos. El cliente volvía a cobrar interés, la esperanza de que la desgracia que afligía al vendedor resultara una ventaja para él, nacía en su conciencia. Si demuestro menos interés me rebajará un poco más, la vieja está enferma y sin remedios y si no come estirará la pata. Cuando el honesto juego de la oferta y la demanda llegaba a su justo límite, lo cual se podía observar hasta de lejos por los movimientos y las actitudes de los transantes, el socio, con una preciosa cara de inocente, se acercaba a los dos hombres. Había estado sentado, durante todo ese tiempo en un banco cercano. Todos estos negocios se llevaban a cabo, por lo común, en una plaza pública, que son los lugares donde más abundan los ociosos, y miraba hacia la pareja que discutía el precio del recuerdo de familia. Por fin, como comido por la curiosidad, se aproximaba. Perdonen, decía con una sonrisa de intruso, que me lo echen a puntapiés, hace rato que los veo discutir y no he podido resistir la curiosidad. ¿De qué se trata? El señor vende algo. El posible comprador no decía una palabra, aunque lanzaba al entrometido una mirada de desprecio. El vendedor, por su parte, aparentaba indiferencia. No estamos discutiendo, aseguraba, es un asunto de negocios. No agregaba una sola palabra. El intruso, con cara de confundido y con una sonrisa idiota que producía lástima, esperaba un momento, luego, hacía ademán de retirarse. Entonces el vendedor sacaba de nuevo la voz. Se trata de un reloj, recuerdo de familia, que quiero vender al señor, pero lo encuentra caro. No lo vendería si no. Y agregaba lo demás. La cara del socio se iluminaba con una sonrisa de beatitud. ¿Un recuerdo de familia? Sí, señor. Relampagueaban los ojos del intruso, mirando al cliente, como pidiéndole disculpa. Preguntaba, ¿podría verlo? ¿Cómo no? Aquí está. El intruso lo recibía y lo pasaba de una mano a otra, como si nunca hubiese visto un vejestorio igual, contemplándolo de frente, de costado y por detrás, y preguntando cuántos años de existencia se le suponían, cuántos días de cuerda tenía y si estaba garantizado. La víctima, entre tanto, se mordía los labios y maldecía al intruso, el cual preguntaba al fin al vendedor, devolviéndole el reloj, ¿y cuánto? El vendedor daba aquí una estocada a fondo. Por ser usted, que ha demostrado tanto interés, y como ya se hace tarde, se lo dejaría en 15 pesos. El cliente daba una mirada de indignación al vendedor. A él, de entrada, le había pedido 18 pesos, 3 más que al otro. Pero, añadía el vendedor, hundiendo más el estoque, como estoy apurado, se lo daría hasta en 12. El amante de los recuerdos de familia, que veía escapársele el reloj y a quien solo se le había rebajado hasta 15 pesos, estallaba. Permítame, decía, metiéndose entre los dos socios y dando cara al intruso, yo estaba antes que usted, en tratos con el señor. Bueno, respondía tímidamente el interpelado, pero ¿cómo este señor? Cuando yo me haya ido, usted podrá continuar conversando con él, si tanto lo desea. Y agregaba, volviéndose impetuosamente hacia el vendedor. Es mío por los 12 pesos. Muy bien, respondía el hijo modelo, con una cara que demostraba claramente que le importaba un comino que fuese uno u otro el comprador. Lo único que a él le interesaba era la viejecita. Es suyo. La víctima sacaba los billetes, los entregaba, recibía la reliquia y se iba, lanzando de pasada una mirada de menosprecio al entrometido, que se quedaba charlando con el vendedor, con quien se marchaba después en busca de un nuevo cliente. Ganaron así bastante dinero, pero todo se les hacía poco, pues llevaban una vida de millonarios, con comilonas y francachelas. Me hacía cruces. En el colegio eran seres, si no tímidos, tranquilos y, aparentemente por lo menos, incapaces de engañar a nadie. La libertad de comercio los había corrompido. Hube de abandonarles, pues me expusieron a un serio disgusto. Tenían relaciones con una muchacha, pensionista de una casa de prostitución, que les acompañaba, con otra, en sus fiestas. Una noche, borrachos, decidieron quedarse con ellas para hacerlas sus queridas, pero las muchachas no podían dejar así como así el prostíbulo. Era necesario arreglar con el dueño o la regenta las cuentas de pensión y de ropas, los préstamos y los anticipos, descuentos por esto, recargos por esto otro, cuentas siempre más enredadas que herencia de brasileño, sin contar con que los patrones jamás ven con buena cara el retiro de sus pensionistas, salvo cuando tienen que irse a un hospital a curar sus llagas. Era preciso, sin embargo, hacer algo, ya que las muchachas tenían sus ropas en aquella casa. Hablaron conmigo y me convencieron de que fuera a hablar por lo menos con una de ellas. La regenta, me dijeron, es una mujer muy tímida, y como vieran que ponía cara de incrédulo, rectificaron, tímida con la policía. Le dices que eres agente de policía y que traes o llevas tales o cuales órdenes, y dará todo enseguida. Me dejé convencer y aleccionar, animado por la sonrisa de una de las muchachas, que parecía acariciarme con los ojos. Llegué frente a la casa, situada en el límite urbano de Mendoza. Allí me detuve y miré a mi alrededor, como capitán que estudia el terreno antes de iniciar la batalla. La soledad era absoluta. Por esa calle parecía no transitar gente sino por las noches. El suelo se veía recién barrido frente a la casa, las ventanas y las puertas estaban cerradas y no se oía dentro ningún ruido. La casa parecía estar deshabitada y juzgué que podría escapar tranquilo si algo, que no sabía lo que podía ser, llegaba a ocurrir. Toqué el timbre, que sonó larga, fuerte y extrañamente en la silenciosa casa. Tal vez encontraba raro que lo tocasen a esa hora. Después de un rato muy largo sentí que alguien bajaba la escalera, tanteaba la puerta, corría barras y picaportes, y abría la puerta. Era una vieja. ¿Qué quiere usted?, preguntó, escoba en mano. Adopté una voz enérgica. Traigo orden de hablar con la patrona. La vieja me miró asombrada. A esta hora. Está en cama todavía, se levanta a las 4.
Eran solo las 10 de la mañana. Vengo del departamento de policía y traigo órdenes. El asombro de la vieja se convirtió en susto, al parecer, también tenía miedo a la policía. Me miró de nuevo, pero como viera mi semblante adusto de representante de la ley, dijo juntando un poco la puerta: espere un momento. Subió la escalera y allí me dejó, con el corazón saltándome en el pecho y con unas ganas terribles de emprender una vertiginosa carrera. La lejana sonrisa de la prostituta me detuvo. Al cabo de un rato sentí la voz de la vieja. Dice la señora que suba. La vieja hablaba a media voz desde lo alto de la escalera. Me encomendé a todos los santos, me abroché bien el paletó, me afirmé los pantalones y empecé a subir. Cuando llegué a lo alto de la escalera, miré a mi alrededor. Jamás había estado en un prostíbulo a esa hora ni a ninguna otra y nunca había tenido relaciones con una prostituta. El salón parecía el de cualquiera casa burguesa: plantas de aspidistra, paraguero y sombrerera, cuadros baratos en las murallas, pequeñas alfombras, el piso bien encerado, muebles con cretonas, el papel de las paredes limpio y sin desgarraduras. Allí estaban lo que supuse eran los dormitorios, en fila y cerrados. Oí que crujía una cama, sentí unos pies descalzos talonear en el suelo y después de un momento se entreabrió una puerta y apareció por ella una mujer morena, alta, de pelo negrísimo, el cuerpo cubierto por una bata que no la tapaba bien, ya que dejaba al descubierto el nacimiento y algo más de unos altos y redondos pechos. Sentí que la lengua se me empequeñecía y que la boca se me secaba cerrándome la garganta. La mujer se acercó a mí, y mientras se acercaba, abrió los brazos y los alzó para sujetarse el pelo que se le caía, movimiento que provocó la abertura de la bata y la aparición de una camisa de dormir, de seda y color roja, que terminó con la desaparición de mi lengua y causó la absoluta sequedad de mis fauces, pero, contra lo que esperaba, la voz de aquella mujer, que me saludó desde lejos con unos buenos días desabridos, y que se me ocurría debía ser llena, rica en inflexiones, aterciopelada, como se dice, acariciante, resultó ronca, desagradable, ácida, voz de mujer acostumbrada a decir y a gritar palabras duras o groseras, yegua, por ejemplo si se dirigía a una mujer, o cabrón tal por cual, si el beneficiado era un hombre. Sentí gran desencanto, su cuerpo merecía otra voz. La miré acercarse, a 5 pasos de mí, gritó: Edelmira. Llévame el desayuno. Edelmira era la vieja sirvienta, que contestó, saliendo de una pieza, que se lo llevaría enseguida, alejándose después hacia el fondo de la mancebía. La mujer, entretanto, sonriendo y cambiando un poco el tono de voz, me dijo, que lo trae por aquí. Me pareció que había algo de ternura en su voz, una ternura ronca también, y me sentí acariciado por ella, pero me dominé y dije: se ha recibido en el departamento una denuncia contra usted, se trata de Olga Martínez. Al oír el nombre la mujer se irguió: Olga Martínez. Estaba aquí de pensionista y se ha ido, quedándome a deber una cantidad de plata. Asegura que no le debe nada y que lleva aquí cerca de 2 años, sin que nunca se le haya dado un centavo. Exige que usted me entregue su ropa. Sentí que la mujer iba a estallar y miré, de reojo, la escalera, estaba desierta. ¿Cuántos saltos debería dar para llegar hasta la calle? La mujer estalló, su voz, esa voz profesional, llena de raspaduras, me hirió los tímpanos. Yegua de porquería. Después que la he tenido 2 años aquí, aguantándole todos los amantes que quiso tener, me hace esta chanchada. Se dio vuelta hacia mí, que miraba un sombrero hongo y un bastón que colgaban de una percha, y dijo: dígale a esa fulana que venga ella a buscar su ropa y que cuando me haya pagado lo que me debe, podrá llevarse sus camisas sucias y sus vestidos viejos. Estaba furiosa, si la muchacha hubiese estado presente lo habría pasado bastante mal. Abandonando todo recato, no se preocupaba ya de su bata, que se abría libremente y dejaba ver su camisa rosada y el más allá de sus preciosos pechos, sin que ello me causara ya sentimiento alguno de sensualidad. Para llegar a acostarse con esa mujer se necesitaría dinero o fuerza y yo no tenía nada de eso ni esperanza de llegar a tenerlo algún día. La ternura, esa preciosa flor humana y animal, debía morir entre sus manos o entre sus piernas como quemada por un ácido, la vida no le había permitido cultivarla. O quizá nunca supo que existiera ni la echó de menos. Mi único deseo a esas alturas era alejarme de allí, irme, huir, pero era un representante de la autoridad y un representante de la autoridad no debe huir, salvo que haya motivos para hacerlo. Respondí, tartamudeando un poco. Hablé ayer con el jefe y es el jefe el que me manda a decirle que le entregue su ropa. La mujer hizo un gesto de sorpresa y de nuevo la miré con atención, era realmente hermosa, ojos negros, grandes cejas, labios gruesos, morena. ¿Qué tendrían que hacer con ella ese sombrero y ese bastón? Dijo. Dice usted que el jefe lo mandó. Antoñito. Asentí, don Antonio de Larrazábal era el jefe de investigación, mi jefe, por lo demás. La mujer prosiguió, ahora sonriendo, y cómo no lo dijo desde el principio. Si está aquí. Se quedó anoche con la Julia. Espérese un momento, voy a hablar con él. Puede ser que haya despertado. Dio una media vuelta, yo también. La escalera continuaba desierta. De modo que Antoñito había pasado la noche allí. No sé cuánto tiempo demoró la mujer en llegar frente a la puerta ante la cual se detuvo y golpeó, años quizá. Una voz soñolienta rezongó algo y la dueña abrió y entró. Por última vez, al entrar, antes de que desapareciera, la miré, por atrás, y como de nuevo se había ajustado la bata, era tan deseable como por delante. Cimbreándose de babor a estribor, con sus altos tacones, sus finos tobillos y sus poderosas piernas, a esa mujer, en tanto se moviera de ese modo, no le haría jamás nada desagradable un representante de la ley o de la autoridad. Fue la última vez que la vi, segundos después estaba en la calle. Ya en la acera sentí una rabia tremenda, no contra las muchachas, que eran víctimas y que siempre lo serían, ya de un truán, ya de una patrona, sino contra los que me habían metido en la aventura. Debía separarme de ellos si no quería,
el momento menos pensando, verme metido en un enredo más grande. No volví, pues, al hotel, y al día siguiente volví hacia La Pampa. Meses después, de regreso en Mendoza, al entrar a un calabozo a que me llevaban por supuesto sabotaje en unas obras de enmaderación en que me ganaba el puchero, ¿a quién cree usted que encontré? A mi amigo y pinza, la barba crecida, los ojos legañosos, sentado en un rincón sobre el culo de una botella vacía y con el aire de quien solo espera la hora de su fusilamiento. Al verme se abrazó a mí y rompió a llorar. ¿Qué te ha pasado? No pudo contestar y lo dejé que llorara a gusto. Con el llanto sus ojos enrojecieron, la barba pareció enredársele e hilos de saliva empezaron a correrle por los pelos, se puso espantoso y me produjo verdadera lástima, no sé por qué, a pesar del mal rato que me habían hecho pasar, sentía cariño por aquellos badulaques. Estoy preso por la muerte de Olga. La mataste. Se envenenó. ¿Por qué? Me contó una larga y estúpida historia que tuve que escuchar porque no podía abrir la puerta del calabozo y marcharme. Fui puesto en libertad al día siguiente y semana después zarpé rumbo a Chile, embarcado en un vagón de carga. Bajé en Zanjón Amarillo, y allí, después de tomar un sorbo de agua, me fui en busca de un viejo capataz de cuadrilla conocido desde Mendoza y a quien quería saludar. Soplaba un viento que parecía querer arrastrar con todo hacia el río. No anduve mucho, en la estación, tiritando, los ojos rojos, la piel quemada por el viento cordillerano, la ropa y los zapatos destrozados, los pies llenos de heridas, hambriento y sucio, estaba y pinza. Lo metí en la carpa del capataz, como quien mete un cadáver en un ataúd, y estuve allí 15 días cuidándolo, una bronquitis horrorosa. Se mejoró por fin y seguimos viaje a Chile, yo sirviéndole de lazarillo, aunque sin hablarle, detestándolo desde el fondo de mi alma, pero incapaz de abandonarlo, sobre todo sabiéndolo tan cobardón. ¿Y este pájaro?, solía preguntarme mi amigo el capataz, mirándome con su ojo derecho, ya que el izquierdo estaba tapado por una nube. ¿Cómo se le ocurre, paisano, andar por el mundo con semejante bellaco? No me diga. Nada, Herrera, a veces me dan ganas de ir a tirarlo al río. 9. Pronto empezó a amanecer y una suave claridad surgió del suelo y de los muros, parecía que la atmósfera se aclaraba por sí misma y que la oscuridad se desvanecía voluntariamente. Palidecieron las estrellas, un nuevo día avanzó hacia los seres humanos, hacia los presos y hacia los libres, hacia los enfermos y hacia los sanos, hacia los jóvenes y hacia los viejos, hacia los miserables y hacia los poderosos, trayendo lo mismo que trajera el anterior, o algo peor, la enfermedad, por ejemplo, o la desesperación. Miré hacia el calabozo, que ya casi había olvidado, y me sorprendió ver que todo su frente era una sola reja y muros sus otras partes, sus dimensiones eran iguales que las de aquel en que por primera vez estuve preso. Era necesario pagar las cuotas, de a poco, claro está, ya que nadie puede pagarlas de un golpe, salvo que muera. La primera fue aquella, la segunda, la muerte de mi madre, la tercera, la detención y condena de mi padre, este era la cuarta, si mi memoria no me era infiel. Algunos hombres estaban ya de pie y se acercaban a la reja, mirando hacia el patio como quien mira hacia un desierto, algunos de mis compañeros estaban entre ellos y me sonrieron, nos reconocíamos. Varios gendarmes entraron en el patio. La noche terminaba, durante ella había tocado, con la punta de los pies, como un bailarín o un nadador, una de las innumerables profundidades que el hombre toca durante su vida, una profundidad en que existe una angustiosa presión física y moral, que uno puede soportar o no, pero que debe primero aceptar o rechazar, conformándose o rebelándose contra ella. La había rechazado, no porque no pudiera soportarla, sino porque nada me decía que debía hacerlo. Y me alegraba de ello. De haberla aceptado y soportado porque sí, sin más ni más, como quien acepta y soporta una bofetada o un insulto, habría sentado en mí mismo un funesto precedente para mi vida futura, quizá que hechos o situaciones habría llegado a soportar y aceptar después. A ver, de a dos en fila. Vamos, pronto. 10. La cara era roja y en varias partes se veían pequeñas espinillas próximas a estallar, los labios, gruesos, estaban constantemente húmedos, como si la saliva rebasara la boca, y la lengua, abultada y de color violáceo, los barría a menudo, no para humedecerlos, como es costumbre, sino para recoger lo que se escapaba. Su expresión, sin embargo, era despierta y hablaba con dulzura, aunque de modo atropellado, quizás si lo abundante de la secreción salivar o el volumen de la lengua lo obligaban a ello, debía decir con rapidez lo que pensaba o necesitaba decir, ya que si tenía abierta la boca durante demasiado tiempo podía ocurrirle algo desagradable. Declaró llamarse Florentino Hernández, ser pintor y llevar como apodo el de El Azarcón, que se debía, con seguridad, al color de la piel de su rostro. El Azarcón. Exclamó el cagada de mosca al oír el alias. Ese sí que es sobrenombre. Permítame felicitarlo. Le queda que ni pintado. Me tocó de compañero en la cuerda, si cuerda podía llamarse aquella hilera. De a dos exigió el gendarme, al ver a todos en el patio. Solo algunos pocos hombres, desgreñados y sucios, quedaron en el calabozo, arrimados a la reja y mirando inexpresivamente hacia el patio. Los demás, conocidos y desconocidos, recién llegados o residentes, formamos una cuerda, silenciosos. No había de qué hablar, cada uno pasaba lo suyo y tenía bastante con ello. Los rostros estaban llenos de cansancio y las ropas eran como estropajos. El gendarme se acercó por el lado izquierdo, metió la mano bajo el brazo, cerca de la axila, y a poco sentí el apretón de la cuerda, delgada y firme. Acérquese usted. El Azarcón se acercó, obediente, y el gendarme repitió la operación en su brazo derecho. Quedamos amarrados uno al otro, inmóviles, esperando que se completara la hilera. Los pasos de los gendarmes era lo único que se oía en el patio. Ya amarrados, nos hicieron avanzar por el zaguán, abrieron la puerta y salieron a la calle, de a dos, como escolares que van a dar un paseo, los gendarmes en la orilla de la fila, sin sables y sin carabinas, pero con revólver al cinto.
Éramos más o menos 50 hombres, divididos, amarrados, mejor dicho, de 2 a 2. Se veía poca gente en las calles y la que encontrábamos nos miraba con curiosidad y sin interés, éramos un espectáculo. Muchos no sabíamos qué hacer con nuestros ojos y algunos mirábamos fijamente el suelo, otros devolvíamos con rapidez la mirada de los transeúntes, que nos miraban, por el contrario, con largueza. Sentíamos, de pronto, una especie de orgullo y nos erguíamos y mirábamos con desdén, procurando aparentar que éramos seres peligrosos. Sabíamos que aquello no era más que una manera de defendernos, una manera infantil, pero el hombre se defiende como puede. Los que miraban, por lo demás, no lo sabían. ¿Acaso a un borracho o a quien ha robado una escoba o a aquel que solo ha dado unas bofetadas a un prójimo o roto unos faroles en un motín, se le puede llevar amarrado y vigilado por gendarmes con revólver al cinto? No. Éramos, de seguro, gente de avería, y aunque muchos sintiéramos que no éramos sino unos pobres diablos, incapaces, moralmente, de hacer nada grave, procurábamos, con nuestro talante, aparentar lo contrario, justificábamos así a la policía. Cuando nadie nos miraba sentíamos la estupidez y la humillación de todo aquello. Las calles se veían sembradas de trozos de vidrio, de piedras, de pedazos de asfalto, de papeles. Atravesamos la avenida en que fueron volcados los tranvías. Ya no estaban. Durante la noche habían sido enderezados y llevados a los depósitos. El trayecto no era muy largo. Sentía un hambre atroz y recordaba con nostalgia el trozo de pescado que engullera antes de ser detenido. ¿Cuándo volvería a comer algo? Misterio. No tenía dinero ni nada que pudiera vender para procurármelo. Aquella parte de mi próxima vida futura estaba en blanco. Entramos en una calle de edificios altos y de color ocre. La calle era breve, de 3 o 4 cuadras, a lo sumo, y terminaba al pie de un cerro, donde se convertía, como todas, en algo diferente, pues perdía su anchura y su dirección, trepando con trabajo el faldeo del cerro, ayudada por escalinatas de piedra o empinadas escaleras de madera. Nuestro destino era la selección de detenidos, edificio macizo y de color sucio, donde funcionaban, además, y seguramente para comodidad de los detenidos, los juzgados, de ellos se pasaba a los calabozos, unos pasos y listo. Trepamos unas escaleras y circulamos por pasillos llenos de pequeñas oficinas, cuchitriles de secretarios, receptores, copistas, telefonistas, archiveros, gendarmes, todas amobladas con lo estrictamente necesario, una mesa, una silla, otra mesa, otra silla, un calendario, otro calendario, números negros, números rojos, salivaderas, tinteros, muchos tinteros, más tinteros, tinteros aquí, tinteros allá, la justicia necesita muchos tinteros. Por fin, en una sala amplia y de alto techo, nos detuvimos ante una puerta, primer juzgado del crimen. La hilera se derrumbó y los hombres nos arremolinamos, agrupándonos, los gendarmes en la orilla. Se cerró la puerta y se procedió a desamarrarnos, ya no había peligro de que alguien escapara. Nos sentamos en unas bancas, desazonados. El azarcón, acostumbrado ya a mi compañía, se sentó a mi lado y me ofreció cigarrillos. Puede que llegue pronto, el juez dijo, pasando la lengua por los labios al terminar la frase. ¿Por qué? Así no tendremos que esperar y nos largaría luego. De pronto se acercó más a mí y me preguntó en voz baja, ¿tiene plata? Era la pregunta que menos esperaba y la más impropia. Ni un centavo. Se sacó el cigarrillo de la boca y lo miró, estaba mojado hasta la mitad. Lo cortó, dejó caer al suelo el trozo humedecido y colocó el resto en la boca. Seguramente dijo, nos condenarán por borrachos, 5 pesos de multa o 5 días de detención. Barato, no es cierto. Me miró, como pidiéndome una opinión. Sus ojillos eran de color oscuro y de apacible mirada. Asentí, mientras miraba su cigarrillo, la saliva llegaba ya al extremo. Los demás detenidos permanecían silenciosos o entablaban dificultosos diálogos en voz baja, como si la presencia de los gendarmes les intimidara. Estos, por su parte, sentados en los extremos de las largas bancas, callaban y bostezaban. ¿En qué trabaja usted? Soy pintor. Echó una mirada a mi ropa, el albayalde estaba a la vista. No me había fijado, comentó. Yo había mirado ya la suya, que se veía limpia, sin las manchas de ordenanza en los del oficio, una ropa humilde, por lo demás, de género tieso. Me tomaron en el peor momento, se lamentó. Sacó el cigarrillo de la boca y lo miró, la saliva lo había apagado. Lo dejó caer y continuó, iba a juntarme con una mujercita que he trabajado durante meses y que durante meses me dijo que no. Ahora me había dicho que sí. Me cambié de ropa y hasta me bañé. Valía la pena, pero no alcancé a llegar y estará diciendo que soy un marica. Supiera la nochecita que he pasado. Y no crea que me metí en la pelea, me metieron. Lástima. Perdí una buena noche. Pero habrá otra, no es cierto. Echó mano a su chaqueta, como para sacar de nuevo cigarrillos, pero se arrepintió y no secó nada. ¿Para qué, si le alcanzaban apenas para un par de chupadas? Se restregó las manos y agregó. Creo que fue usted el que me agarró de la mano, anoche, en el calabozo, cuando andaba más perdido que un ciego en un basural. ¿Dónde trabaja? Estoy sin trabajo. ¿Con quién trabajaba? Con el maestro Emilio. Emilio. Sí, Emilio Daza. Pensó un instante. No lo conozco. Miró a su alrededor, nadie nos observaba ni hacía de nosotros el menor caso. Murmuró, ando con plata. Como iba a juntarme con la nata, me hice de unos pesos y los tengo aquí, bien guardados, claro, porque uno no se puede confiar de nadie. Si nos condenan por borrachos, le pagaré la multa, total, son 5 pesos, no vale la pena. Le agradecí con un movimiento de cabeza, y como si aquello tuviese el carácter de negocio concluido, echó de nuevo mano a la chaqueta y sacó el paquete de cigarrillos, ofreciéndome uno, fume. Gracias.
Preferí no volver a mirarlo, a pesar de que el proceso que sufría su cigarrillo era digno de verse, la saliva fluía como por un canuto, pero era un buen hombre, generoso, además, y no quería que llegara a molestarse si me sorprendía mirándolo con esa intención. Los detenidos parecían haberse convertido en piedras. Ya no hablaban, y fuera de 2 o 3 que fumaban, los demás no se movían, con la vista fija en el suelo, en las paredes o en el techo, la imaginación y el recuerdo muy lejos de allí o demasiado cerca, ensimismados, las manos sobre los muslos, cruzadas sobre el vientre o jugando con un palo de fósforo o un cigarrillo, estaban tan lejos unos de otros como una estrella de un árbol. Se les veía sucios, arrugados los trajes, trasnochados, despeinados, hambrientos quizá. Pensarían en su mujer, o en sus hijos, si los tenían, o en su trabajo, en sus pequeños intereses, en la pieza que ocupaban en algún conventillo, en la colchoneta rota, en las 1000 pequeñas y miserables cosas que ocupan la mente de los seres que, debido a su condición, no pueden pensar en asuntos más elevados. Los gendarmes, por su parte, no estaban más entretenidos ni pensaban en asuntos más altos, sus rostros estaban alargados por el aburrimiento y la inacción, se movían sobre las bancas, cruzando y descruzando las piernas y sentándose sobre una nalga y sobre la otra. Uno murmuró: ¡qué lata! ¿A qué hora llegará el juez? El juez llegó por fin, un señor de edad mediana, muy limpio, delgado, un poco calvo y cargado de espaldas, que nos miró de reojo en tanto abrían la puerta. Éramos su primer trabajo del día. Nos removimos en los asientos, suspiramos, tosimos, y los gendarmes se pusieron de pie. Tras el juez entraron 3 o 4 personas, empleados, seguramente, limpios, casi atildados, rozagantes, sus noches habían sido buenas. Momentos después, se abrió la puerta y una de aquellas personas dijo, con voz sonora: «Que pasen los detenidos». Nos hicieron entrar en fila. El juez estaba sentado detrás de un escritorio situado sobre una tarima cubierta por un género felpudo de color rojo oscuro, tenía los codos afirmados sobre el escritorio y la cabeza reposaba sobre las manos, juntas bajo el mentón. Se había puesto unos lentes. La luz entraba por una ventana colocada detrás de su escritorio. Nos miró plácidamente, también con curiosidad, como los transeúntes, y también sin interés. Cuando entró el último de nosotros, una larga hilera, bajó las manos y miró unos papeles. Pareció un poco confuso, vaciló y levantó la cabeza 2 o 3 veces antes de decidirse a hablar. Por fin, dirigiéndose a uno de los gendarmes, preguntó, señalándonos con un movimiento de cabeza: «¿No hay más?». El gendarme vaciló también y contestó, después de pensarlo: «No, Usía». El juez manoteó sobre los papeles, levantando unos, bajando otros, después pareció contar algo, y dijo: «Aquí hay 4 partes: hurto, riña, lesiones y desorden, y 37 detenidos». ¡Qué barbaridad! Parece mitin. Pensó un instante, tal vez el número le acobardaba, no es lo mismo juzgar a uno que a 37. Después dijo: «Pedro Cárdenas». «Aquí, señor», respondió un hombre, avanzando un medio paso. «Juan Contreras». «Presente», contestó otro. El juez siguió nombrando y a cada nombre un detenido salía de la fila. Dirigiéndose al gendarme, dijo: «Que esperen afuera». Los hombres salieron sin mucho entusiasmo, la salida les significaba una mayor espera. Quedamos los que veníamos por riña y desorden, pero, aún así, el juez pareció intranquilo. «No entiendo», murmuró. El secretario se levantó y se acercó a él, cambiando algunas palabras en voz baja. El juez le entregó uno de aquellos papeles. Sin vacilar y mirando el papel, el secretario empezó a recitar más nombres. Cuando terminó, había 3 grupos en la sala. Devolvió el papel al juez y se retiró a su escritorio, más pequeño, situado a un lado y abajo. El juez nos volvió a mirar, y dijo, con voz lenta y titubeante, dirigiéndose a uno de los grupos: «Desorden, riña, rotura de faroles, volcamiento de tranvías, ¿qué tienen que alegar?». Uno de los hombres avanzó y dio unas explicaciones que nadie entendió, pero según las cuales no era culpable y había sido detenido por equivocación. Iba por una calle y por otra apareció un grupo de gente, no pudo zafarse y lo tomaron, confundiéndolo con los demás. El juez oía con aburrimiento, sin interés, como si el hombre dijera algo que él había oído otras veces y que se supiera de memoria, no era ninguna novedad. Otro hombre repitió la misma canción. El secretario escribía sobre un papel y de vez en cuando alzaba la cabeza para mirar a los que tartamudeaban. El juez golpeaba con la yema de los dedos sobre los papeles, tenía ahora la cabeza apoyada en una de las manos y su mirada se fijaba ya en el declarante, ya en el papel, ya en los demás detenidos, ya en el techo o en el piso, parecía desorientado y cansado. No hablaron más que 3 hombres. Los demás, comprendiendo que sería estúpido repetir lo ya dicho y difícil decir algo nuevo, callaron. Todo estaba dicho y nadie era capaz de agregar nada a lo dicho, mucho menos el juez. Pero habló de pronto, retirando la cabeza de la mano en que la apoyaba. –5 días de detención o 5 pesos de multa, llévenselos. Los hombres salieron atropelladamente, radiantes. Quedaron 2 grupos, y el juez dijo, dirigiéndose a uno de ellos: «El caso de ustedes es más grave, agresión y lesiones». El parte dice que hirieron a varios policías. Un hombre alto, fuerte, de pelo ondeado y negrísimo, avanzó. Su ropa se veía hecha jirones y tenía el rostro amoratado. Dijo, mirando ya al juez, ya a sus compañeros, con voz gruesa y violenta: «Lesiones, Usía. Fui detenido sin CIUSI alguna a la salida de una cantina, en donde lo único malo que hice fue tomarme un litro de vino a mi salud, me doblaron los brazos, me dieron puñetazos en la cara y palos en la cabeza. Mire, Usía, cómo tengo la cara, como un mapa. Y mire cómo me dejaron la ropa. No he agredido a nadie y hasta este momento no sé por qué estoy preso». El juez volvió la cara hacia el secretario, como pidiéndole auxilio,
Pero el secretario no supo cómo auxiliarlo, el hombre tenía un acento tan convincente, su rostro estaba tan golpeado, tan destrozada su ropa, que era imposible no creerle o contradecirle. Por fin, dirigiéndose a uno de los gendarmes, el juez preguntó: ¿Han venido policías heridos? No, Usía, contestó el gendarme. No hay pruebas, dijo el juez, paseando de nuevo la mirada por el grupo de hombres trasnochados. ¿Y usted?, preguntó a otro de los detenidos. El interpelado resultó ser el Azarcón, sacó la lengua y la pasó rápidamente por los labios, era necesario precaverse. Después dijo, atropelladamente, como si la lengua lo apurara: no sé, Usía, no he peleado con nadie, nadie ha peleado conmigo, nadie me ha pegado, no he pegado a nadie. Se detuvo, quizá la saliva le llenaba ya la boca, agregó, tragando algo espeso. Soy un hombre de trabajo y no peleo con nadie, mucho menos se me ocurriría pelear con la policía, que siempre sé ir ganando. El juez sonrió, también lo sabía, aunque el hecho de saberlo no le procurara ningún alivio. No había pruebas, la compañía dueña de los tranvías no reclamaba por los vehículos destrozados ni por los faroles rotos, pues era dueña de las dos cosas, se resarciría con el alza, y nadie, fuera del parte, difícil de entender, acusaba a aquellos hombres. Para colmo, no había gendarmes heridos. Dijo, entonces, con un poco menos de autoridad que la primera vez. 5 días de detención o 5 pesos de multa. Para afuera. Pareció librarse de un peso. Los hombres salieron, radiantes también y también con prisa. Al salir, el Azarcón me hizo una señal amistosa. Comprendí, esperaría para pagarme la multa. Pero esperaría en vano. Al salir, media hora después, del juzgado hacia los calabozos de la sección de detenidos, me lo imaginé sentado en una banca o paseando por algún corredor, la cara llena de espinillas a medio reventar, la piel roja, la lengua secando los húmedos labios, vacío ya el paquete de cigarrillos, sembrado el suelo de colillas empapadas. ¿Cómo convencer al juez de que no tuve nada que ver con aquel asalto a una joyería, que nunca vi a los hombres que quizá la asaltaron, que no conocía ni de nombre la calle en que tal asalto ocurriera y que, además, era un hombre honrado o que me tenía por tal? Tampoco él podía probar lo contrario, ya que no existía prueba alguna, pero existía un maldito parte en que constaba mi nombre, junto con el de otros, además del que correspondía al dueño del negocio asaltado, que se presentaba como reclamante. Eso era más serio. El juez era el juez y yo nada más que el detenido, él debía dar fe al parte, creer en el parte hasta que se lograra, de alguna extraña o de alguna sencilla manera, probar lo contrario, en cuyo caso tal vez condescendería a dar fe a lo contrario de lo que afirmaba el parte, salvo que alguien, también de alguna extraña o de alguna sencilla manera, probase lo contrario de lo que afirmaba el parte. ¿Quién demonios había hecho tal enredo? ¿Un policía? ¿Quién iba a ser? Tal vez el oficial de los bigotes húmedos o cualquier otro con los bigotes secos. ¿Qué importa? Hubiese sido este o aquel el redactor. El juez debía atenerse al parte y al redactor, porque, si no creía en la policía, ¿en quién iba a creer? Si creyese en el inculpado, su papel sería inútil. Procesado. 11. Después de la ajetreada tarde y la larga noche, una y otra con su motín, sus reyertas y sus carreras, después de la comisaría y su borracho, de la sección de investigaciones con su silencio y su obscuridad, sus cucarachas y sus chinches, después de la exhibición callejera y su vergüenza, del juzgado con su confuso juez, la espera, el interrogatorio y el sorpresivo fin, todo ello sin alegría y sin aire, el calabozo de la sección de detenidos resultó un lugar casi agradable, amplio y lleno de luz. Recién baldeado el suelo de cemento, alta y ancha reja y largas ventanillas rectangulares a los costados. El gendarme cerró y allí quedamos, los 8 hombres, frente a los habitantes de aquel calabozo, unos 20 o 30, entre los que había jóvenes y hombres maduros, individuos con chaleco, cuello, corbata y sombrero y otros descalzos y en camiseta, hombres graves y tímidos y otros desenvueltos y alegres. Ni un solo conocido, nadie que nos sonriera, nadie que nos acogiera, las miradas resbalaron sobre nosotros con curiosidad y también sin interés y las nuestras expresaron lo mismo, más la timidez del que llega a un lugar habitado por gente que no conoce. Los que allí estaban eran, en algunos casos, amigos y hasta compañeros, conocidos por lo menos, pues llevaban varios días juntos, nosotros ni siquiera nos conocíamos, ya que andábamos en compañía solo desde unas pocas horas atrás, sin haber tenido hasta ese momento ocasión alguna de conversar, y ello a pesar de que estábamos o íbamos a estar procesados por una misma causa. El que estaba en peor situación era yo, ellos, es decir, mis compañeros de proceso, tenían por lo menos un hogar o una familia en aquella ciudad. Yo no tenía a nadie. Desde el primer momento nos separamos, me separé, mejor dicho, o me separaron, no sé bien si lo uno o lo otro. Se formaron 3 grupos, uno de 4 hombres, otro de 3 y uno de 1, si es que uno de 1 puede ser considerado grupo, y cada cual buscó colocación donde pudo. Sobre la tarima se veía ropa de cama, incluso una colchoneta, frazadas, colchas en todas condiciones y hasta sábanas, lujo inaudito. Sentados sobre una de esas camas conversaban 4 hombres, se les veía limpios, aunque descuidados, la barba un poco crecida, el pelo revuelto. Eran de mediana edad y parecían ignorar que hubiese otra gente en el calabozo, por su aspecto supuse que fuesen ladrones. Tenían un aire que no sé por qué me era conocido, por lo menos no me chocaba. Más allá individuos solitarios, sentados en las orillas de la tarima o atracados a la pared, no se podía saber qué eran ni en qué pensaban, se les veía distantes, ajenos a sus compañeros de calabozo. Después, grupos de 2 o 3 hombres que parecían no pertenecer a la condición de los primeros y que no eran, por otra parte, de la misma de los solitarios. Finalmente, un grupo de individuos jóvenes, musculosos y esbeltos, de movimientos decididos, la mayoría en camiseta y descalzos. Sus miradas eran las más desnudas.
Los 4 hombres apenas si nos miraron, los solitarios lo hicieron con una expresión de tristeza, los indefinidos con atención y brevemente, los otros, con mirada dura y fría. Miré a todos mientras me sentaba en la orilla de la tarima. Las conversaciones llegaban hasta mí, pero no podía poner atención a ninguna, eran muchas y, además, los individuos del último grupo hablaban muy fuerte y reían con más fuerza aún. Me sentía cansado, hambriento y desanimado. Nunca me había sentido más incapaz de nada. Allí no había nada que hacer, por otra parte, en las prisiones solo se espera que pase el tiempo. Algo traerá. Nadie me conocía allí y nadie vendría a preguntarme, como en otro tiempo, por qué me traían y qué había hecho, no era ya el muchacho de 12 años, nadie tampoco, al oír mi nombre, me preguntaría con sorpresa y quizás y con cariño si era hijo del gallego. El gallego era allí tan desconocido como Flammarion. Me consolaba un poco el hecho de que, a pesar de ser tan joven, tuviese apariencias de hombre, lo cual, en cierto modo, era un obstáculo. Contra un primer impulso. Estar en un tranvía, en un vagón de ferrocarril o en un teatro, en compañía de gente desconocida, a Milana un poco, aunque no a todo el mundo, no se está bien a gusto, aunque a veces se distraiga uno, pero no debe temerse, salvo casos excepcionales, nada desagradable, nadie le agredirá, nadie intentará burlarse, nadie, en fin, llegará a tener un mal propósito contra uno, es posible que si tiene plata le roben, pero el que roba no sabe generalmente a quién lo hace, pero estar en un calabozo, solo. Desconocido, sin que nadie lo apoye a uno adentro o afuera, sin siquiera tener la certidumbre de que se está preso por algo que realmente se ha hecho y que le puede, en último término, servir de antecedente y asesinado, he robado, he herido a un hombre, he cometido una estafa, respéteme, no soy un cualquiera, y puedo de nuevo matar y robar, herir o estafar a alguien, a usted o a otro, estar, en fin, en inferioridad de condiciones, allí donde otros tienen muchas, por malas que sean, sin poseer, por otra parte, otras cualesquiera fuerza, astucia, poder de dominación, facilidad verbal o dinero, es mucho peor, sobre todo si no se puede, de alguna manera, demostrar las buenas que se tienen. Sentía que los ladrones no se meterían conmigo, no tenía nada que pudieran robarme y ni aún así lo harían, los solitarios eran solitarios y los hombres que estaban en grupos de 2 o 3 tampoco me tomarían en cuenta, temía a los otros. ¿Por qué? Había en ellos algo que me asustaba, su violenta juventud, principalmente, que se oponía a la mía, de carácter pacífico, y una desenvoltura, una tensión, una fuerza subhumana, casi animal, que no conocía bien, pero que se manifestaba en sus movimientos, en sus voces, en sus miradas. Ignoraba qué podrían hacerme y seguramente no me harían nada, era probable que el mío fuese un temor infundado, que el tiempo, un día, 2 días, 3, desvanecería, pero por el momento no podía desprenderme de él. Sentía que entre los ladrones y yo había alguna diferencia, una diferencia de edad, de condición, de preocupaciones, sentía también que la había con los solitarios y los semisolitarios conversaban, pero estaban solos, pero la diferencia que existía entre aquellos y yo era, a pesar de la igualdad de edad o a causa de ella, una diferencia extraordinaria, casi una diferencia de especie no natural tal vez, pero de todos modos evidente y enorme. Los conocía de oídas, no a aquellos, pero sí a otros, iguales a ellos, había oído hablar de ellos a mi padre y a otras personas, lo había leído en los diarios y en un calabozo con 30 o 50 personas, y en cualquier país, habría podido señalarlos uno por uno, sin vacilar ni equivocarme, mucho menos si formaban grupo aparte. Había en ellos algo, no sé qué, fácilmente reconocible para mí, el cabello, la forma de la boca, casi siempre una boca grande, de labios gruesos y sin gracia, orejas pequeñas y carnudas, ojos redondos y vivos, de rápida mirada, brazos y manos de una agilidad de animales, puños duros, tan duros, piernas largas y cuerpo desengrasado. Se daban de otro tipo, pero fuese cual fuere el de cada uno, siempre tenían algo que permitía reconocerlos. Y aquella diferencia no era solo desde ese momento o desde algunos días atrás, era de siempre, desde la infancia, desde los primeros pasos, desde los primeros balbuceos y juegos. Muy poca gente sabe la diferencia que existe entre un individuo criado en un hogar donde hay limpieza, un poco de orden y ciertos principios morales aunque estos no sean de los más inteligentes o sean impartidos, como en mi caso, por un padre cuyo oficio es de aquellos que no se puede decir en voz alta, y otro que no ha tenido lo que se llama hogar, una casa aparte o unas piezas en ella sino un cuarto de conventillo en que se hacinan el padre con la madre, los hijos y el yerno, algún tío. Un allegado, sin luz, sin aire, sin limpieza, sin orden, sin instrucción, sin principios de ninguna especie, morales o de cualquiera otra índole, el padre llega casi todos los días borracho, grita, escandaliza, pega a la mujer, a los niños y a veces al tío, al yerno o al allegado, no siempre hay que comer, mejor dicho, nunca se sabe cuándo habrá de comer y que, el padre no trabaja o no quiere trabajar, el tío es inválido y el allegado come donde puede y si puede, el yerno bebe también o no. Trabaja o no quiere trabajar, es peón o comerciante. De ínfima categoría, recoge papeles o huesos o excrementos de perros para las curtidurías o para quién sabe qué diablos, la mujer lava o mendiga, los niños comen lo que les dan cuando les pueden dar algo o lo que piden no les dan los vecinos, que no siempre pueden dar y que a veces, queriendo, tampoco pueden, a veces roban el hambre les obliga y miran y sienten sobre sí y alrededor de sí y durante años, durante infinitos años, aquella vida sórdida. No pueden pensar en otra cosa que en subsistir y el que no piensa más que en subsistir termina por encanallarse, lo primero es comer y para comer se recurre a todo, algunos se salvan, pero en una ciudad existen cientos y miles de estos grupos familiares y de ellos salen cientos y miles de niños, de esos miles de niños salen aquellos hombres, algunos cientos no más, pero salen, inevitablemente. Pegar, herir, romper, es para ellos un hábito adquirido que les llega a parecer natural, hábito que, cosa terrible, significa un modo de ganarse la vida, de poder comer,
beber, vestirse. No podía reprocharles nada, pues no tenían la culpa de ser lo que eran, no como eran, pero les temía, como un animal criado en domesticidad teme a otro que ha sido criado en estado salvaje. Los ojos se me cerraban de sueño y me eché hacia atrás, tendiéndome en la tarima, dormí 1 hora, 2, 3, sobre la dura madera y desperté cuando alguien, uno de los solitarios, que estaba sentado cerca de mí, me zamarreaba y me hablaba. Ah. Farfullé, medio dormido. ¿Es usted Aniceto Evia? Sí, respondí, extrañado de que alguien supiera allí mi nombre, y me incorporé. El solitario señaló hacia la reja y dijo, un almuerzo para usted. Para mí. Murmuré, más asombrado aún. Si me hubiera dicho que me traían una libreta de embarque, no me habría sorprendido tanto. Sí, debe ser para usted, aquí no hay nadie más que se llame Aniceto Evia. Incrédulo, miré hacia la reja y vi, apoyado en ella, a un niño de 10 o 12 años, que me miraba sonriendo, pasó el portaviandas a través de los barrotes y lo balanceó suavemente. ¿Cómo me demorara en reaccionar?, exclamó, ya, pues, apúrese. Era, entonces, para mí aquel almuerzo. Me levanté despacio y avancé hacia el muchachito, que levantó la cabeza y me sonrió de nuevo, mostrando unos grandes y sucios dientes. Aniceto Evia. Sí, soy yo, afirmé. Le miré boquiabierto y tomé el portaviandas, que quedó colgando de mi mano, no sabía qué hacer con él, y el muchacho giraba el cuerpo e iba a empezar a andar o a correr cuando se me ocurrió preguntarle, ¿quién me lo mandó? El pequeño se encogió de hombros. Iba descalzo y su ropa estaba hecha jirones, no llevaba camisa, y una tira de género que le atravesaba el desnudo pecho le sujetaba unos pantalones demasiado anchos. No se dijo, extrañado de mi pregunta. Pagaron, dijeron su nombre y lo traje, hace media hora que lo ando buscando. Si no come luego, se le va a enfriar. Aquello no me dejó satisfecho. ¿Viste al que lo pagó? El niño lo recordaba, sí, un hombre colorado y con espinillas. Echó a correr. El Azarcón. En rigor, era el único que podía hacerlo, ya que nadie, en aquel puerto, sabía que yo estaba preso, nadie, además, que la necesitaba, y nadie, por fin, que tuviese una obligación conmigo si el ofrecimiento de pagarme la multa podía llamarse obligación. Como no la pudo pagar, la pagaba de este modo. Generoso Florentino Hernández. Fue la única comida que me envió y la última vez que supe de él, el trabajo, las mujeres, las ñatas, como él decía, la pobreza o la enfermedad, le impedirían volver a acordarse de mí, con quien, sin embargo, no tenía la más mínima obligación. No sé dónde estarás ahora, humilde pintor del puerto, no sé si habrás muerto o estarás tanto o más viejo que yo, pero sea como sea y estés como estés, viejo como Matusalén o tan tieso como él, jamás olvidaré tu nombre y tu figura, tus gruesos labios y tu piel roja, tu abultada lengua y tu húmeda boca, tampoco olvidaré tu almuerzo. Al darme vuelta advertí que muchos ojos me miraban, unos con asombro, otros con simpatía y no sé si otros con despecho o envidia, y atravesé el espacio que me separaba de mi puesto con la sensación de llevar no un portaviandas de tamaño corriente, sino otro, descomunal, que me impedía andar y que estaría lleno de pavos, pollos, gallinas o piernas enteras de animales. Llegué a la orilla de la tarima y me senté sin saber qué hacer, gacha la cabeza, un poco aturdido. Oí una voz. Coma, se le va a enfriar. Miré a quién me hablaba, era el solitario que me despertara. Sonreía y me señalaba el portaviandas. Coma insistió. Tal vez se daba cuenta de mi azoramiento. Me incliné hasta el portaviandas y lo destapé, casi me desmayo, el aroma más exquisito que jamás había olido brotaba de aquella cazuela en cuyo caldo brillaban unas amarillas y transparentes gotas de grasa. Había allí papas, un trozo de carne, cebolla, un ramito de perejil, un pedazo de hoja de repollo y la mitad de una zanahoria, más unos granos de arroz. La saliva fluyó de mi boca como fluía por la del Azarcón, y tuve que apretar los labios y tragarla para impedir que la rebasara. Pero no tenía con qué comer y miré al solitario, quien se levantó, se acercó al muro, hurgó en un paquete y volvió con una cuchara y un tenedor. Cuchillo no tengo, dijo, como excusándose. Aquí no dejan tenerlo. Le agradecí el servicio, y sacando la fuentecilla en que estaba la cazuela me dispuse a comer, pero me contuve y miré al solitario. ¿Quiere usted? Le ofrecí, señalando el portaviandas. Gracias, ya almorcé, contestó con gran dignidad, quizá un poco avergonzado. No quise mirar hacia otra parte y comí, a veces despacio, a veces atropelladamente. Debajo de la fuentecilla en que venía la cazuela había otra, que contenía un trozo de carne asada y un puré de garbanzo, más un poco de ensalada. Era todo un almuerzo y casi no pude, a pesar de mi hambre, terminarlo, de tal modo la sorpresa y el azoramiento me trastornaron. Por fin, dejando un poco de puré y un trozo de carne que resultó demasiado nervudo para cortarlo solo con los dientes y las manos, cerré el portaviandas y di por terminado el almuerzo. Miré hacia la reja. Tras ella se extendía, hacia la derecha y hacia la izquierda, un pasillo que venía desde la puerta e iba hacia el interior de la prisión y que era, según vi, muy transitado, gendarmes, niños, presos, señores bien vestidos y hasta 1 o 2 perros, iban y venían por él, aquellos con paquetes, canastos y papeles y estos husmeando los restos de las comidas. Poniendo oído se podía escuchar, por encima del rumor de las conversaciones y las voces del calabozo en que estaba, el rumor de otros calabozos. Alguien llamaba a alguien y este alguien contestaba o iba y venía, generalmente niños pequeños y rotosos, que parecían desempeñar la ocupación de mandaderos. De pronto resonaba el grito estentóreo de cabo de guardia, o alguien silbaba agudamente. Mientras miraba, una canción empezó a brotar de algún rincón del calabozo, una canción cantada en voz baja, con entonaciones profundas y graves, con una voz alta, una voz que dominaba a las demás al empezar el verso de una estrofa, y que era, enseguida, dominada por las otras, que la envolvían,
se mezclaban a ella y la absorbían hasta que, de nuevo, brotaba, como viniendo desde muy lejos, en el principio de la siguiente. Se escuchaban como las notas de un piano y sonaban como de noche y en una calle solitaria y dentro de una casa cerrada. Las palabras y las ideas eran sencillas, casi vulgares, pero el tono y el sentimiento con que eran cantadas les prestaban un significado casi sobrecogedor. Giré la cabeza, en un rincón distante, tendidos los cuerpos como alrededor de un círculo, las cabezas inclinadas y juntas, el grupo de muchachos cantaba. Miré sus rostros, habían sufrido una transformación, estaban como dominados por algo surgido repentinamente en ellos, algo inesperado en esos rostros que no reflejaban sino sensaciones musculares. Era tristeza. Era el recuerdo de sus días o de sus noches de libertad. Quizá aquello traía a sus almas algo que no les pertenecía y que solo por un momento les era concedido, apaciguando por ese momento sus reflejos primordiales. No habría sabido decirlo si lo sé aún, pero aquello me confundió, como se confunde quien advierte en un feo rostro un rasgo de oculta belleza o en los movimientos de un hombre derrotado un detalle que revela alguna secreta distinción. El calabozo había enmudecido y la canción se extendía con gran nitidez, no perdiéndose ninguna de sus notas. Mientras escuchaba descubrí a alguien que no estaba antes en el calabozo, no lo vi al entrar ni mientras permanecí despierto, antes de la llegada de mi almuerzo, quizá había llegado mientras dormía. Era un hombre de 30 a 40 años, moreno, esbelto, todo rapado, muy menudo, vestido con un traje de color azul bien tenido, llevaba cuello, corbata y chaleco y su sombrero panamá no mostraba ni una sola mancha. Tenía un aire casi exótico y se le veía sentado en la orilla de la tarima, pero muy a la orilla, como si no pensara permanecer allí por mucho tiempo y esperara que de un momento a otro apareciera la persona que él necesitaba o sonara el minuto en que debía marcharse de un lugar que juzgaba, a todas luces, provisional. Tenía el aspecto de quien está en la sala de espera de una estación ferroviaria. La actitud era absurda en un calabozo, pero hay seres que llegan a ellos con la certidumbre de que solo estarán una media hora, una hora a lo sumo, tienen confianza en sus amigos, en su abogado, en su causa, en su dinero y olvidan que un calabozo es un calabozo, y un proceso y que tanto podrán salir en libertad dentro de 2 horas como dentro de 2 meses o de 2 años, ya sin amigos, sin abogados y sin esperanza ni fe para siempre en la rapidez de los métodos judiciales. Con una pierna sobre la otra, mostraba unos preciosos y transparentes calcetines de seda negra. Podía ser un contrabandista de cigarrillos, de medias o de whisky. Se le veía impaciente. ¿Por qué no venían ya a sacarle? De pronto echó mano al bolsillo izquierdo del chaleco y sacó de él algo que miró primero y que enseguida mostró, un reloj de oro. Apretó el remontuar y la tapa saltó, despidiendo, al abrirse, un relámpago dorado que iluminó todo el calabozo. Miró la hora, apretó la tapa, que sonó secamente, y lo volvió al bolsillo. La canción se detuvo un breve momento, un segundo apenas, menos aún, y osciló como una onda que tropieza con un obstáculo que no la detiene, sino que la desvía. El tono cambió, se hizo menos grave, menos sentimental y después cesó bruscamente. El solitario me miró y movió la cabeza, con el gesto del que se duele de algo que estuviese ocurriendo o fuese a ocurrir. El hombre no advirtió nada, tan ensimismado estaba en su espera, y siguió mirando hacia la reja, esperando ver aparecer en ella, de un momento a otro, a su abogado y al oficial de guardia con la orden de libertad. Hubo un movimiento en el rincón en que se cantaba, algunos de los muchachos se corrieron hacia la izquierda de la tarima, otros hacia la derecha y 2 fueron hacia la reja y miraron por ella hacia afuera como si buscaran a alguien, después se volvieron y nos dieron frente, había desaparecido la magia del canto y sus rostros estaban nuevamente duros e implacables, un reloj de oro estaba a la vista. El solitario no quitaba ojo al hombre de traje azul y de los calcetines de seda, yo lo miraba también y me sentía nervioso. ¿Qué iba a ocurrir? Los muchachos que estaban cerca de la reja avanzaron de frente y los que se habían corrido hacia la derecha y hacia la izquierda se aproximaron a la orilla de la tarima, el lazo se cerraba. De pronto el individuo fue echado violentamente hacia atrás y lanzó una especie de gruñido animal, al tiempo que levantaba las piernas y pataleaba con angustia, ahogándose. 8 o 10 muchachos se le echaron encima, lo inmovilizaron un segundo y después de este segundo se vio que el hombre era levantado y giraba en el aire, como un muñeco, tomado del pescuezo por un brazo sin piedad que lo soltó luego de hacerlo dar 2 o 3 vueltas con mayor violencia. Cayó al suelo como un saco, perdida toda su preciosa compostura, despeinado, sin sombrero, el chaleco abierto, jadeante y mareado. Todo ocurrió tan ligero, que ninguno de los que presenciamos la escena habríamos podido decir cómo sucedió ni quiénes tomaron parte en ella, estos, por lo demás, eran tan semejantes entre sí en sus movimientos, en su vestimenta, en sus caras y en sus miradas, que resultaba difícil identificarlos, sobre todo en un momento como aquel. Cuando el hombre se levantó, nadie estaba en pie, sino tendido o sentado, y todos le mirábamos, esperando su reacción. Dio una rápida y confusa mirada por los rostros, ninguno le dijo nada. No habló, ¿qué podía decir y a quién? Corrió hacia la reja, se tomó de ella y dio atribulados gritos. Cabo de guardia. Cabo de guardia. Al 4º o 5º grito de llamada apareció un gendarme. ¿Qué pasa? Preguntó con mucha calma. Me han robado el reloj. Exclamó el hombre, muy excitado. La noticia asombró al guardia tanto como me había asombrado a mí el almuerzo. ¿Su reloj? Inquirió. Sí, mi reloj de oro, afirmó el hombre. El gendarme, gordo, apacible, miró hacia el interior del calabozo como pidiéndonos que fuésemos testigos de tamaño desvarío. Si el hombre hubiese dicho que le habían robado un búfalo, su asombro no habría sido mayor. ¿Está seguro? Preguntó, mirándolo fijamente. ¿Cómo no voy a estar seguro? Gritó el hombre, exasperado por la incredulidad y la calma del gendarme. Lo compré en Cristóbal y lo tenía aquí. En el bolsillo del chaleco. Me tomaron por detrás entre varios y me lo sacaron con cadena y todo. Y la cadena, también era de oro.
Preguntó el gendarme sin salir aún de su asombro. No, enchapado no más, pero el reloj sí. El gendarme hizo una inspiración profunda, y usted estaba en este calabozo con un reloj de oro en el bolsillo. El hombre manoteó al responder, claro, en el bolsillo, era mío. Estaba próximo a perder el control de sus nervios. El gendarme miró de nuevo hacia el interior del calabozo, pero esta vez su mirada tenía otro objeto, no buscaba ya testigos, buscaba culpables, pero nadie devolvió su mirada, pues todos o casi todos bajaron la cabeza. Él sabía, no obstante, a quiénes buscaba con sus ojos. Bueno, murmuró, alejándose, y después, como comentario, un relojito de oro en el uno. El hombre permaneció tomado de la reja, sin mirar hacia atrás, en donde se realizaban algunos desplazamientos. Varios de los presos se acercaron a la reja, entre ellos los 4 ladrones, muy animados todos y mirando con mirada entre conmiserativa y de admiración al hombre del Panamá. Algunos de los chiquillos mandaderos se acercaron desde afuera, pegándose a la reja. El gendarme regresó acompañado del cabo de guardia y de 4 compañeros. El cabo, rechoncho, moreno, bajo, de cuello muy corto, se dirigió al hombre. «Usted es el del reloj». El hombre, con voz suave, contestó, «Yo soy». Se había tranquilizado un tanto. El cabo lo miró con fijeza y preguntó, «¿Sabe usted quién se lo robó?». El hombre vaciló, pero dijo, «No, no sé. Me agarraron por detrás y fueron varios los que se me echaron encima. Me taparon los ojos». El cabo lo volvió a mirar con fijeza. «No sospecha de nadie». «Si sospecha de alguien, del que sea, dígalo sin miedo». El hombre miró hacia el interior del calabozo, no había nadie en él. Todos estaban pegados a la reja. No se contestó con un soplo. El cabo se dio vuelta hacia los gendarmes, y ordenó, «Abran la puerta». El llavero abrió. «Todos para afuera y a ponerse en fila, nadie se mueva». Salimos y formamos una larga hilera, el hombre del reloj frente a nosotros, mirándonos de uno en uno. No sacó nada en limpio, podían ser todos, pero todos no podían ser. El gendarme que acudió al llamado, un compañero y el cabo entraron al calabozo y revolvieron y examinaron cuánto bulto, ropa o jergón hallaron, no encontraron nada, y salieron. «A ver, de uno en uno, regístrenlos», ordenó el cabo a los gendarmes, mientras él, parado junto al hombre, observaba la maniobra. Fuimos registrados de arriba abajo, sin misericordia, hurgándonos los gendarmes no solo los bolsillos, sino también el cuerpo. «Abra las piernas, un poco más, levante los brazos, suéltese el cinturón, ahora, salte». Las extrañas manos pasaron y repasaron las axilas, los costados, el pescuezo, las pretinas, los muslos, el trasero, las ingles, las piernas, todo. «Sáquese los zapatos, listo, hágase a un lado». Los 4 ladrones fueron los únicos que hablaron durante aquella operación de reconocimiento. «Cuidado, no me apriete. ¿Cree usted que me va a caber un reloj ahí?». Parecían los más seguros de sí mismos y, cosa rara, no se les hizo sacar los zapatos. «No hay nada», anunciaron los gendarmes, fatigados de aquel agacharse y levantarse. El cabo giró hacia el hombre, «No hay nada, pues, señor». El infeliz no supo qué decir. El cabo preguntó, «¿Me oyó?». «Sí, mi cabo». Después de un segundo, dijo con forzada sonrisa, «No lo habrán sacado y mandado a otro calabozo». El cabo echó hacia atrás la redonda cabeza y cloqueó una larga carcajada. «¿Quiere usted que revise todos los calabozos?», preguntó, riendo aún. «No, mi señor, cuando aquí se pierde, no dirá un reloj, sino nada más que una cuchara, es como si se perdiera en el fondo de la bahía de Valparaíso, nadie la encontrará, y si porfiáramos en hallarla tendríamos que seguir registrando la ciudad casa por casa. La cuchara se alejaría siempre». Se acercó al hombre, y poniéndole una mano en el hombro le dijo, «Cuando caiga preso otra vez, si es que tiene esa desgracia, no se le ocurra traer al calabozo un reloj de oro o de plata o de acero o de níquel o de lata o de madera, véndalo, regálelo, empeñelo, tírelo, pero no lo traiga, o escóndalo de tal modo que ni usted mismo sepa dónde está. Si no, despídase de él, se lo robarán». Y dándose vuelta hacia los presos, gritó, «Para adentro, bandidos». Había cierto tono de mofa en su voz. Volvimos a entrar, silenciosos, ocupando de nuevo cada uno su lugar, solo el hombre del reloj de oro quedó de pie largo rato ante la reja. No sé qué había en él, pero algo había, se le notaba despegado de todo y parecía sentir un profundo menosprecio por el calabozo y sus habitantes, por todos y por cada uno, no sé si porque juzgaba que eran indignos de él o si porque el sentimiento que tenía de su inocencia o de su culpabilidad era diferente del que teníamos los demás, que aceptábamos por un motivo o por otro una situación que él no quería aceptar, no tal vez porque creyera que no la merecía, sino porque quizá estaba más allá de su voluntad aceptarla, aun mereciéndola. Lo ocurrido debió irritar su estado de ánimo y eso contribuía a tenerlo alejado. Abandonó la reja y empezó a pasear ante ella, las manos en los bolsillos del pantalón, el chaleco abierto tal como se lo dejarán los asaltantes y el sombrero en la nuca. Echaba frecuentes y casi desesperadas miradas hacia el patio. No pronunció una palabra ni se acercó a nadie y nadie tampoco se acercó a él ni le dirigió la palabra, todos parecían darse cuenta de su estado y lo respetaban o les era indiferente. Cuando se cansó de pasear, se sentó en la tarima y así permaneció el resto del día, cambiando de posición una y otra pierna, mostrando siempre sus calcetines de seda negra. Se encendieron las luces del calabozo, muy altas, pegadas al techo también, y entonces, como advirtiera que la noche llegaba, se puso de nuevo a pasear y sus miradas al patio se hicieron ya angustiosas. Por fin, obscurecido ya, un gendarme se acercó a la reja y dijo en voz alta: «Francisco Luna». «Aquí», contestó el hombre, deteniéndose. Se acercó a la reja. «Le traen ropa de cama y una comida», comunicó el gendarme. El hombre no contestó, era la peor noticia que podían darle.
Ya no saldría en libertad ese día. El gendarme, que también estaba en el secreto, no se molestó por el silencio del hombre y se fue, para volver al poco rato con dos muchachos mandaderos, uno de los cuales llevaba la ropa de cama y el portaviandas el otro. El hombre rechazó la comida. Llévatela, dijo al niño. No quiero comer. Recibió la ropa y la arrojó con violencia sobre el sitio en que se sentaba, como si tampoco la quisiera o le molestara recibirla, volvió a sus pasos, y solo ya muy tarde, quizá después de medianoche, cuando el cansancio pudo más que su esperanza y que su orgullo, estiró la frazada y la colcha y se acostó. Su cara morena, toda rapada, estaba llena de amargura y desolación. 12. Y así como el día apareció para todos, así también se acercó la noche, trayendo lo de siempre, alegrías, penas, sorpresas, rutina, enfermedades, descanso o trabajo, sueño, insomnio o la muerte. Para los hombres de aquellos calabozos, sin embargo, y para los de todos los calabozos del mundo, traía algo menos, ni alegrías, ni sorpresas, ni trabajo y para muchos ni siquiera descanso o sueño. Durante el día puede ocurrir que alguien trabaje para el preso, la mujer, un hermano, la madre, el padre, un amigo, y es posible que la causa se mueva, que el abogado presente un escrito o que el juez dicte una sentencia o llame a declarar. En la noche, no, los juzgados se cierran, el juez se marcha con sus papelotes, el abogado descansa, y los parientes o el amigo o la mujer, que no pueden obligar a trabajar de noche al juez o al abogado, se marchan también, es necesario esperar, y el preso, que es quien menos puede hacer, deja pasar la noche, sin poder hacer otra cosa. Poco a poco la prisión fue cayendo en quietud, desaparecieron los mandaderos y los señorones con papeles y solo quedaron los presos, los gendarmes y los perros. Cada hombre pareció recogerse en sí mismo, en sus recuerdos, en su amargura, en su sueño, en sus proyectos, y los asaltantes, arrancados de su medio habitual, debieron enmudecer y dormir, abatidos por una inercia absurda a esas horas para ellos, trabajadores nocturnos. Pero las luces no se apagaron y durante toda la noche y cada hora resonaron en los pasillos los gritos de los gendarmes de guardia, requeridos por el cabo que gritaba, el primero de todos y a voz en cuello, 1. Venían las contestaciones, estentóreas, 2. 3. 4. El solitario me prestó una frazada y pude taparme las piernas y dormir, despertando solo cuando la hora tomaba al guardia frente a la reja del calabozo. Tenía el número 4 y el grito reventaba como una granada contra las paredes. 4. Sonreía a los que, despertados por el grito, le echaban una mirada turbia y rezongaban algo. La noche transcurría. Antes de dormir, el solitario me preguntó el porqué de mi detención, contándome el porqué de la suya. Era un hombre más bien gordo, de regular estatura y moreno, vestía un traje azul, no llevaba corbata y su cuello se veía abierto. El pelo, ondulado, le caía a veces sobre la frente. Era un obrero mitad mecánico mitad gasista y tenía un taller en alguna parte de la ciudad. Sus manos morenas y gordas no parecían manos de obrero. Su delito era amoroso, había violado a una chica, pero no a una desconocida y en un camino solitario o en un bosque, sino a una conocida, de 16 años y en su propia casa. Lo malo es que soy casado, dijo, mirándome con sus ojos oscuros y llenos de luz, soy casado y quiero mucho a mi mujer. ¿En qué enredo me he metido? ¿Por qué lo hizo?, preguntará usted. De puro bruto. Calló y miró hacia la reja. Agregó después, viene todos los días a dejarme el almuerzo y la comida, y hasta ha traído un ahogado. Como advirtiera que no sabía de quién hablaba, aclaró. Hablo de mi mujer. Tengo 2 hijos con ella. Y no se ha quejado, no ha llorado, no me ha dicho una sola palabra de reproche o de pena. ¿Qué papelito el mío? A veces me dan ganas de tirarme contra la reja y sacarme no sé qué a cabezazos. No tenía ninguna experiencia amorosa y la historia del solitario me parecía aburrida, no alcanzaba a comprender por qué un hombre casado, que quiere a su mujer, se mete en enredos como aquel. Y no hay modo de arreglar el asunto, continuó. Por nada del mundo me separaría de mi mujer y de mis hijos, pero no se trata de eso, nadie quiere que los deje. Por otra parte, no puedo devolver a la muchacha lo que le quité o lo que ella, más bien dicho, me metió por las narices. Lo malo está. Soy vecino de sus padres desde antes que naciera y la conozco, por eso, desde que nació, no sé por qué, desde chica tomó la costumbre de hacerme mucho cariño, pero mucho, mucho más que a su padre, por supuesto, y creció y siempre me hacía cariño, besándome, abrazándome, sofocándome con sus besos y abrazos y metiéndome las manos por todas partes. La madre se reía, el padre también, todos reíamos, era muy divertido ver la pasión que aquella niña tenía por mí. Ningún niño, mucho menos una niña, podía acercárseme en presencia de ella. Un día se me ocurrió casarme, ella tenía entonces 12 años y reventó la cosa, estuvo meses sin hablar una palabra conmigo y cuando me encontraba huía. Entonces comprendí. Pero vino a verme y siguió haciéndome cariño. ¿Comprende? Mi mujer se reía, la madre se reía, el padre también, solo ella y yo no nos reíamos ya. ¿Hasta qué? Dice el abogado que si me saca nada más que con una condena de 2 años de cárcel, deberé darme con una piedra en el pecho. ¿Qué le parece? No pude decirle lo que me parecía. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Al día siguiente, por las desazonadas miradas que me dio, comprendí que no había sido todo lo atento que él esperaba. Cada preso supone que su caso es el más importante, y tiene razón, se trata de su libertad o de su condena, de su inocencia o de su culpabilidad, casi de su vida o de su muerte, a veces del honor o de la deshonra, del bienestar o de la desgracia de la familia, todo fundamental e insubstituible, intransferible, además, como ciertos documentos, pero si todos tienen razón al estimar su caso, estimación que debe respetarse, como se respeta la dolencia de un enfermo, no se puede pretender que
También el delito cometido, si es que hay uno, es el más importante o interesante de toda la prisión, ¿no? Y si lo crean así, allá ellos, pero no lo creo y tengo sueño. Le devolví su frazada, se la agradecí y me paré junto a la reja. El día llegaba de nuevo.